hola, dice, pero no escribí nada. A ver si anda Esmeraldita otra vez por aquí. Amor, porfis, ahorita me dices. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Vamos a ver si se escucha bien esto. ¿Sí se escucha bien? ¡Sí! Entonces te paso el micrófono. Sí. Ten. Ten. Pero no estés ahí cerca de los bebés. Ten. Te tienes que quitar de ahí porque van a empezar a... Ahí está prendido. Ten cuidado, porque ya se va a escuchar así bien feo el audio allá. Tú tienes la oportunidad de checar de allá a lo lejos el audio, amor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No se escucha muy aislado? No. Ok. Me traje otros audífonos. Voy a checar eso. En lo que van llegando personitas a acompañarnos, mi amor. ¡Ay! Se me empañaron los lentes. En lo que van llegando las preciosuras, voy a ir acomodando por acá. Algo. ¿Están descargados estos audífonos? No. Realmente. Olis, Esmeralda, buenas noches, mi corazón, ¿cómo estás? Olis. ¿Sí me escuchan bien, mis corazones? A ver, vamos a checar, ahora sí, para checar. Sí, mis amor. Buenas noches, Olis, mi reina, buenas noches. Miren, ya estamos con la cocinada. Me les adelanté un poquitín. Dice Ingrid, nadie no está más que yo. Dice, eres vedeta. Derecho, buenas noches. Hola, buenas noches. Oli, sí, Esmeralda, no te preocupes, ahorita llegan, mi corazón. Tú no te preocupes por esas cositas. Ahorita van a llegar esas hermosuras. Miren, en lo que van llegando esas preciosuras, les cuento de la receta el día de hoy para aquellas personitas que están aquí con nosotros acompañando y para aquellas personas que van a llegar después a este videíto que va a quedar guardadito, chicos, pues les cuento. Aquellas personitas que les gusta comer pollo y ya no saben de qué otra manera lo pueden cocinar, el día de hoy les voy a compartir una receta bien facilita, bien sencillita y sobre todo va a ser algo saludable. ¿Por qué? Miren, les cuento, vamos a prepararla con unas acelguitas y ya me di cuenta por ahí que hay personitas que les gusta mucho estas acelguitas y se me ocurrió y dije, sería una buena combinación hacer unas piernitas de pollo bien sabrosas con esta verdurita que la verdad va a quedar encantadora y ahorita les voy mostrando qué más vamos a ir poniéndole a este delicioso guisado. Lo principal es el pollito, las acelgas y ahorita les voy a decir de qué manera los vamos a preparar para que quede bien sabrosón. Y sobre todo, ¿saben qué? Me encanta esta receta porque es bien económica. Así es que vamos a darle, chiquillos. ¿Quién anda por aquí? Dice, buenas noches, ¿qué andas haciendo? Vamos a hacer vamos a hacer unas piernitas de pollo que por cierto les cuento que ya las tengo por aquí, miren. Yo me adelanté para ponerlas a cocer, para que ustedes no estuvieran ahí esperando a la Ingrid, ya saben, ¿verdad? Mándeme, amor. ¿No le vas a desmenuzar? Sí, los voy a desmenuzar, claro. Ok, les cuento, estas piernitas que tengo por aquí, miren, bien cociditas, las puse a cocer con hojitas de laurel, le puse clavos de olor, un poquito de orégano, un pedacito de cebolla, le puse ajo también, sal, que no debe de faltar,
Y miren qué delicioso. Ya casi va a estar listo. Vamos a dejar a que esté bien cocidito. Esto lleva aproximadamente, fíjense, lo puse a hacer unos, creo que faltaban como 10 minutos para las 8 y dije, lo voy a ir adelantando y ahorita en lo que se termina de cocer vamos a ir preparando, con lo que vamos a preparar este delicioso pollito, ¿ok? Estoy utilizando piernas de pollo para que esta receta sea súper económica, ¿okidoki? Pero bueno, a ver, ¿quién anda por ahí? Dice, ok, dice Cel. Ajá, sí, estas van a estar bien deliciosas. ¿Les gusta el pollo? Cuéntenme. ¿Ustedes les gusta el pollito? ¿Les gustan las verduras? Para mí que han de ser de esas personitas que no les gusta la verdura, ¿verdad que sí? Por aquí les voy a enseñar cómo se la pueden comer de una manera bien deliciosa que hasta van a querer más y más y más. Okidoki, pero miren, ya tenemos el pollito aquí haciéndose todo el merequechu. Acá tenemos las verduritas que vamos a necesitar. Miren qué bonitas acelgas. Miren, están bien enormes, ¿verdad que sí? Bien grandes. Ya estas hubieran estado perfectas, así como están estas, miren, bien fresquecitas. Estas acelgas hubieran estado perfectas, bueno, así como están, más bien, están perfectas para hacerlas rellenas. Ya ven que tenemos una recetita anterior de unas acelgas rellenas de quesito. Pues así, mire cómo están, están en su mero punto. Así que vamos a preparar esto bien facilito y primero pues hay que poner todo para poder hacer la picadera de verdura. Alan, hola Alan, buenas noches. Dice, me encanta el pollito, ¿en serio? Y ahorita como les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar, les va a encantar. Lo vamos a dar ese toque mexicano, caserito, sencillo, pero bien delicioso, ¿ok? Uy, como que esto quema mucho. Vamos a poner todo lo demás para empezar ahora sí a hacer toda la preparadera. Dice, y me gusta la verdura, dice, porque las necesito, porque soy futbolista, bueno, todavía estoy en entrenamiento. Sí, y luego este tipo de verduritas son bien buenas para hacer mucho ejercicio, chiquillos, les van a renovar muchas energías, ¿verdad, mi amor? Sí, así es. Pero bueno. ¿Dices tú? Sí, amor. Acuérdate que los que hacen deporte y eso siempre consumen mucho los vegetales, los jugos verdes, todas esas cosas. Bueno, que yo sepa, ¿verdad? Por ahí. Es que no es que tenga experiencia, ¿no ven mi cuerpo de atleta que tengo? Salud. Saludcita. Hoy no me hice cafecito, me lo tomé antes, chiquillos, antes de estar aquí con ustedes. ¡Tomate! Hola, ¿cómo estás, Omar? El chanclazo. Es que ya se me quedó lo de tomate, plebe. Así es que no es mi culpa. No es mi culpa. ¿Cómo están? Buenas noches, dice Johnny. Hola, mi amor, saluda. Salúdame. Sí te escuchan, mi vida. No sé mandar saludos yo, tú saludas. ¿Cómo de que no? Ya te escucharon, benditos a Dios que ya. Oigan, chicos, miren, tuvimos que comprar lo que les dije, conseguimos unos micrófonos, esperemos que se escuche mucho mejor. Si no les gusta cómo se escucha con esto, me dicen. ¿Lo dejaste en la barra? ¿Está lejecitos? Pero sí te alcanzas a escuchar. Ustedes me dicen si no se escucha muy bien, si les gustaba mejor sin, porque estamos calando estos microfonitos que tenemos por aquí. Es similar al que ya tenía anteriormente, ya ve que les dije, no quiero comprar del mismo porque no me gustó mucho el audio, pero este es igual, bueno, viene siendo casi el mismo diseño, nada más que son como pues diferentes marcas, les voy a decir así, ¿no? Vamos a suponer. Y se supone que este tiene un poquito mejor calidad de audio, nos hicieron la prueba y todo, y dije, bueno, está pasable, vamos a calarle para darles un poquito mejor de audio a ustedes, ¿verdad? Ya que a veces ando yo por allá y yo siento que les tengo que estar gritando y digo, ay, pobrecitos, y así es que si grito, perdónenme. Oigan, entonces, miren, vamos a empezar a poner ahora sí todo, para poder empezar a picar toda la verdurita. Dice, llegando y dejando mi super like. Ay, muchas gracias a aquellas personitas que están dejando su like. Somos 14 personitas ahorita. ¡Ay, hola, Candy! Buenas noches, mi corazón. Qué milagroso, ¿eh? Qué gusto que andes por aquí, mi reina. No crean que me estoy haciendo loquita. Bueno, sí, un poquito, ya saben que sí me gusta hacerme loquita. Es que ya tengo por aquí, miren,
avanzando un poquito el polluelo, porque el día de hoy les voy a compartir una receta bien económica, fácil y saludable. Saludable, chicos, ¿ok? Para que coman un poquito más sanito y no coman así tanta. Ya ve que ayer nos comimos un pollito bien crunchies. Hoy le vamos a bajar un poquito, ¿ok? Pero también vamos a hacer pollito, nada más que el día de hoy lo vamos a hacer con estas acelgas, miren que están bien grandísimas, las vamos a hacer con estas y con unas verduritas bien sabrosas. Ahorita les voy a decir, ahorita van a ver de qué estoy hablando, chicuelos, ¿ok? Y para eso, pues miren, me puse por este lado, sí alcanzan a ver. Tengo por aquí las piernitas de pollo, nada más son 3 piernitas las que voy a hacer. Y con eso van a ver que va a salir bastante. A ver, ¿quién dice por ahí? Dice, voy a compartir tu canal en otro canal donde andaba de mi amigo. Dice, dejé a mi amigo que iba a venir. Ay, gracias, Omar, muchos thank yous. Miren, chiquitines, pues vamos a empezar para las chiquillas y chiquillas culinaris. Voy a empezar a poner todo mi merequetengue, que es, ya saben cuál es el kit. A ver, váyanme poniendo por ahí si ustedes ya saben cuál es el kit del merequetengue de la Ingrid. Chequechechan, aquí está uno de ellos. Amorcito corazón, yo tengo tentación de darte un cachetadón. No es cierto, si no va, ¿verdad? Vamos a empezar. Ok, miren, tengo unas verduronas bien grandes por aquí. Ahora sí, vamos a usar preciosura. Y para eso vamos a empezar a picar primero la cebolla, amores. Voy a empezar a picar la cebollita y lo que no va soltando tanto juguito, ¿sale? Vale, para empezar ahora sí a darle movedera a esto. Miren, yo ya tengo por aquí un pedazo de cebollita, está lavada, no crean que no, ya la tengo lavadita, nada más que la volví a meter al topper. Y voy a picar cebollita morada, ustedes pueden usar la cebolla que quieran, morada, amarilla, blanca, ¿ok? Es de gustos a gustos, aunque mucha gente dice que cada cebolla se usa para cualquier cosa en específico. Yo, Ingrid, siempre rompo las reglas en la cocina, así es que vamos a usar cebolla morada. Okirokis, o sea, esta. Amor, ¿estás asustado por mí? ¿Qué dice? ¿Qué dice, chiquitín? Hay azúcar ahí, hay azúcar ahí. Hay azúcar ahí. ¿Mandé? Hay azúcar. Sí. ¿Qué queréis? No, nada. Dime qué queréis. O es una limonada con muchos limones. Ay. ¿Qué? Sí. Háztela. ¿No la vas a hacer tú o sí? Amor, estoy cocinando. Ya me vas a cambiar a hacer limonada ahorita. ¿Qué pasa? Vamos a hacer cocodrilo. Vas a ver. Ahorita te la hago. Primero tengo que terminar de hacer esta recetita. Mira, ya se me está mojando todo por acá. Miren, esta cebollita, ya piqué un poquito de cebolla. Ahorita voy a checar qué tanta. ¿Te paso el azúcar? No. Ay, querías que yo le hiciera. Es que me voy a entretener y me voy a salir de la receta. Si me pongo a hacer eso, me voy a salir del guacal, mi amor. Y yo siempre me salgo del guacal. Un cuchillo, por favor. Ten cuidado con ese micrófono. Póntelo aquí, bebé. Se escucha, yo creo, cuando lo pones así. ¿Qué te doy? Ay, te voy a dar una tabla, porque me vas a hacer cochinero ahí. Eso no se debe de hacer así. Pásame todos los limones. Ay, niño. Ten cuidado, por favor, ¿sí? Ya no me estés dando lata, mi amor, por favor. No. ¿Cuál charolita, mijo? Es que iba a ser grande, pues no iba a ser pequeño. No, 1 litro hazte tú. Bueno. Ese es 1 litro, mi amor, está bien con esa. ¿Hay hierba? No, creo que no. Comparen los likes. ¿Cómo que es eso que comparen los likes?
Y no sean malos, chicos, dejen su like. Les voy a cocinar algo bien sabroso. Vayan y compartan y digan, váyanse con la Ingrid a cocinar tan delicioso, eso rico y delicioso que les está haciendo hoy. Dice, el canal se llama Siempre Fuertes. Buena onda el ambiente de su canal. Pues sí, señor. Ok, vamos a ver y nos vamos a suscribir también al canal. Lo voy a poner aquí, Siempre Fuertes. Voy a buscarlo. Ya nada más que salgamos lo voy a buscar. ¿Sale, vale? Vamos a ir también a ver, vamos a ir un ratito a compartir también. Chicos, hay que apoyar siempre. Dice, hoy que toca cenar, Yorkael, buenas noches. Primeramente, buenas noches. Buenas noches, estamos preparando un pollito bien sabroso. Les cuento por aquí que vamos a hacerlo con esta verdurita que está bien deli deli. ¿Qué creen que son estas, chicos? Ustedes saben que son ya las personitas que se encargan de ver el título y todo eso, pues ya saben, pero no, las que no, digan ustedes, a ver, yo ya les dije que íbamos a hacer. A ver, cuéntenme si ustedes saben qué es ese vegetal tan delicioso con el que vamos a preparar. Dice, me encantó la receta de ayer. Dice, hoy ve el video. Sí, mi corazón. Muchas gracias, mi reina. Gracias porque siempre nos estás escribiendo. Te queremos mucho. Oye, mi reina, ¿y cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo has estado, mi corazón? Nos hemos perdido de muchos días. Dice, tu marido es raro. ¿Por qué es raro? Dile que andas en live. Dice, hola Ingrid, buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos para tu esposo. Buenas noches, Mari. Buenas noches, mi corazón. Buenas noches. Muy bien, mi reina. Mira, a punto de preparar este delicioso, ¿qué te doy, amor? Este delicioso pollito con unas verduritas, pero bueno, me voy apurando, chicas, porque miren, este pollito yo ya lo había puesto a cocer, les comentaba al principio que lo puse a cocer antes de que empezara con ustedes para que esto se acelerara un poquito, pero le hace falta todavía un poco más, miren, voy a dejarlo un poquito más de tiempo, ¿ok? Okidoki. Y vamos a empezar ahora sí a preparar lo demás. Aquí tengo ya un poquito de cebolla. Un poquito de cebolla. Vamos a ponerlo por aquí. Cebollita. Y, ay, amor, ¿qué crees? Los chilitos, te cuento, voy a utilizar, acuérdense que el día de ayer hicimos una salsa de molcajete, recuerdan que hasta me dio un ataque de alergia bien fuerte después de que terminamos de hacer esto, porque les cuento algo, no se me quitó eso. Bueno, no me tomé la loratadina, para decirles la verdad, no me tomé ninguna pastilla, pero cuando me lavé la cara y me hice todo el lavado y todo eso, se me quitó. La verdad, toda esa estornudadera y todo el escurrimiento nasal que me dio, porque les cuento que estaba limpiando aquí y yo todavía estaba aquí sola, estornude y así. ¿Y qué fueron? Estos perruchitos que tengo aquí. Entonces, ¿qué creen? Los vamos a utilizar para este guisadito. Ese es el punto de todo este merequetengue. Y voy a echarlos así. Nomás los voy a partir a la mitad. Nada más que estaba pensando si le agregaba otro para que le dé sabor deli. ¿Verdad que sí? Que si no estoy leyendo, no, amor. A ver, déjame, voy a poner por aquí. Espérame. Es que no quiero traer como un palillo aquí. Voy a poner para poderlos leer de este lado. Es que dice hola. Ay, cebolla. ¿Quién? No sé. Cebolla. ¿Por qué dice cebolla? Es él. ¿Sabes? Es él que aquí todos somos raros, corazón. ¿Verdad, amor? Es que dice él que porque eres raro. Y que eres raro, le digo. Que todos somos raros aquí. Miran, vamos a checar ahorita este pollito. Dice, pues me han tocado días muy difíciles, pero ahí vamos, siempre de la mano de Dios. Gracias por preguntar. Ay, mi corazoncito, te vamos a mandar muchas bendiciones y vamos a pedirle a Diosito que todo esté bien, corazón. Ya sabes que esta vida así es como la... Yo le digo a mi esposo que estamos como... ¿Cómo se llama, no?
de esa que es la montaña rusa. O sea, estamos así, todo el tiempo estamos así en la vida. No podemos estar nunca ni más arriba ni muy abajo. Siempre vamos a estar así. Y sobre todo, muy importante, hay que estar siempre de la mano de Dios porque es el único que nos puede ayudar. Eso sí, mis corazones, es el único. ¿Qué te doy, mi amor? Mi amor, tú pídeme lo que quieras. Yo voy a renegar todo el tiempo, pero yo siempre te voy a dar lo que me pidas. Ya sabes que tú conmigo puedes contar. ¡Ay! Te va a quedar bien, pero te va a quedar bien, Deli. Yo sé que sí. ¿Ven que esto no es ácido? No es ácido. No, ese no es ácido para nada. Miren, chiquitines, vamos a... ¿Ustedes saben hacer esto? A ver, uno... No me desconcentren. No sé, imagínense que me caigan o caliente. A ver, vamos a ver. Ay, Ingrid, no juegues con las cosas. Vamos a empezar, órale. Vamos a empezar. Dice, ¿cómo estás? Hola, Santi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo me siento muy feliz. No pasa de la basura. Las recetas deliciosas, sí. Ya me dio la quemada. ¿Cuándo, mi amor? Al martes. ¿Ahorita? Aquí preparamos ricas cenas, desayunos, comidas del día a día y unos postres deliciosos para que engorde la barriga. Esa Ingrid está bien chiquita. A ver, mi esposo me deja ahí sola. Le encanta estar cocinando, pero lo que más le gusta es estar ella chismorreando. Oigan, miren, vamos a empezar ahora sí con los tomates. Ya están lavaditos, chiquillos, ya están lavaditos, chiquillas y chiquillas preciositas, chiquillas y chiquillas preciositas. Ay, déjenme, voy a agarrar ay, este trapo no, Ingrid. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Oigan, apenas va a pasar el de la basura. Ay. Vamos a quitarle el exceso de esa cosa y vamos a empezar a partir el tomate. Voy a remangar un poquito, me perdonan, pero es que se me salen las mangas. A ver, déjenme traigo un poco el micrófono para acá. Voy a poner 2 micrófonos, corazones. A ver cómo me voy a escuchar con los dos. Según mi esposo, tenía que traer uno para que me ayudara. Pero... Amor. Híjole, ya estoy gritando aquí, amor. Ay, mi esposito. Mi esposito no agarra el rollito. Me deja abierto todo. Ay, perdónenme. Ay, no, mi esposo. Por eso les digo que es como tener un niño chiquito. Ay. Ahí voy, chicas, Espérenme poquitito, ténganme paciencita, porfis. Y ya vine, me tengo que lavar las manositas, chicas, porque acuérdense que me fui a tocar algo por allá. Somos 31 espectadores. ¡Olis! Buenas noches para esas 31 personitas, bienvenidos y gracias por estar aquí con la Ingrid, cocinando algo delicioso. Ay, perdónenme si grité tantito, chicos, es que como él está allá afuera en el porche, dejó la puerta abierta y creí que me iba a escuchar un poquito, pero no, estando allá de aquel lado ya no. ¿Se dan cuenta que cuando uno quiere que algo salga bien, siempre pasa algo?
Por eso ya me resigné. Ya me resigné. Ya me resigné a todo eso. ¿Eh? ¿Quién dice? Hombres desordenados. Distraídos, diría yo, chiquilla, distraídos y demás. Mira, andan peleando, te dije que se iba a alborotar todo el ranchito. Este pedacito de tomate ya lo tenía yo por aquí. Sí, amor, porque te pasaste, me dejas abierta la puerta, todo se escucha. No, pero amor, pues es que imagínate, todo se escucha bien fuerte. Ay, sí, ¿verdad? Como tu tutorial no lo estoy perjudicando con los ruidos del exterior. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, ¿sí se lo llevaron todo? Pues siempre se lo llevan, amor. Afortunadamente tienen ese trabajito y tienen esa dicha de, bueno, tenemos esa. Sí, te doy agüita, ya la tengo servidita. No, ya no está fría, por eso la tienes que poner ahorita a enfriar. ¡Ya, déjame en paz! Dice, cántase, ay, fan de Santi, no me digas estas cosas porque me la voy a creer, y yo no sé, me van a tener que soportar, yo no sé. Oye, dice, voy a tratar de aguantar todo lo que pueda, dice, es que mañana tengo que levantar a las 4, ay, mi reina, dice, porque mi esposo se va muy temprano a trabajar y luego tengo que alistar a mi nene para el kinder y aquí son las 11, mi corazón, ahorita vamos a hacer esta recetona bien rapidito, que mi reina, y si mira, algo te queda pendiente, no te preocupes, mi reina, tienes que descansar, esta recetita va a quedar guardadita para todos ustedes, ya saben que aquí, mira, cocinamos bien sencillito. Ahorita ya vamos a terminar de hacer lo del el tomatito. Les cuento que, miren, ya tengo, aquí está, ahorita voy a ver qué tanto, voy a partir la mitad de este. Porque, o sea, sí queremos que tenga vegetales, pero también no queremos que se pierda tanto. ¿Ya me vas a ayudar, mamá? ¿Vas a estar aquí conmigo? Es que nomás me lo dejas ahí para que se oigan otros ruidos en vez de que me leas y platiques. Por eso lo quité de ahí de la barra. Así es, Candy preciosa. Ah, yo te entiendo lo que es levantarte a las 4 de la mañana y desvelarte. Johnny, cuando se iba a trabajar, ese era su horario de levantarse, pero había veces que me levantaba a hacerte lonche, ¿verdad? Hubo un tiempo que me levantaba a hacerte lonche, ¿verdad, mi amor? No, bueno, casi la mayoría del tiempo, pero a veces no querías y nomás le preparaba una avenita, una avena o un jugo. Ah, no, sí te hacía los jugos verdes todos los días antes de que se fuera. Le preparaba a las 4:30, no les voy a decir que a las puras 4. El juguito verde, le preparaba ya sea una avena, un cafecito, y si le tenía que poner burritos o sándwich, algo que pudiera comer, porque como era de chofer todo el día, pues no tenían como esa chance de poderse calentar en un lugar así la comida. Entonces tenía que darle algo que pudiera comerse también en frío, y entre ellos eran los burritos, ¿verdad, mi amor? Le echaba como unos 9, 10 burritos para todo el día, pobrecito. Imagínense. Yo creo que eso quedó traumado, no querer comer todo el día lo mismo, ¿verdad? Cuando te hacía sándwich, igual también eran un montón. Hagan de cuenta que casi toda la barra así completa de pan de sándwich le daba para que comiera él y obviamente para que compartiera con sus compañeros, ¿verdad? Porque ahí como lo ven, el señorito en lo que cabe es muy compartido. Ahí como lo ven. Ay, como lo ven, señoritas. Norma, dije sus likes, chicos. Hola, Norma, buenas noches, mi reina. Ay, Normis, te debo algo, Normita. No se me olvida. A ver, cuéntame si te acuerdas qué es lo que te debo. ¿Te la vas a comer, amor? Ten ahora sí para que me ayudes a leerlo.
¿Sabes que usa mi respiración? Ay, ¿qué tiene que se escucha? O bájatelo un poquito. Dice, en la mañana tengo que llevar al kinder a mi nene y en la tarde a la primaria. Uy, mi reina, o sea que no descansas todo el santito día. Mi corazoncito te la vas a aventar con cafecito. Bueno, no sé si tomes café, es que yo así soy. Les digo algo, yo, por ejemplo, el día de hoy estuvimos todo el día en jodita, para serles sinceros. A Memo llegamos como a las 3 pasaditos. Y luego yo tengo cosas que hacer aquí, a mí se me va todo. En la cocina ya les he contado que aquí siempre se me va el tiempo muy, muy, muy rápido. Mañana. Y mañana es otro día, pero ok, mañana... ojalá y Dios quiera pudiera grabar todos los días, ¿verdad? Pero no puedo. Pero mañana sí no me perjudica mucho, mi amor. Sí una parte porque tengo que editar, tengo que terminar de editar, pero no hay problema, ya que lleguemos en la tarde, ojalá y no esté tan cansada en cuestiones de mi cabeza, porque tengo que hacer unos audios y tengo que hacer unos guiones. Y les cuento que cuando traigo mucha presión en la cabeza no puedo. No es que diga, eres huevona o algo, no. O sea, mi cerebro está tan cansado que no puedo ni siquiera estar así en pantalla. O sea, me lastima mucho mi vista, la cabeza no la soporta. Esto es algo que digo, no puedo forzar mi cuerpo. Pero yo sé que sí se va a poder. Ahorita lo que estoy haciendo es como que cuando me siento apagada, hoy no me dormí en una siestecita, ¿verdad, amor? No. Pero me estaba sintiendo bien down y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Primero, antes de ponerme a hacer todo lo demás, me voy a meter a bañar. Le dije, porque no aguanto el sueño. Siento que me estoy durmiendo parada hasta así, como zombie, en serio. Oigan, ay, vamos a ver lo del pollito. Ya está bien. No, hombre, miren ustedes, ya está la piel, ya se le desbarata solita, miren. Ay, vamos a quitarlo. ¿Qué es lo que quiero que le traiga de la tienda? ¿Qué es lo que quiero que le traiga mi salón? Miren, aquí lo vamos a poner porque... ahí se escucha así. ¿Mande? Ajá, ok, mi amor, como tú te sientas a gusto. Como tú te sientas a gusto. Y lo voy a poner aquí porque quiero quitarlo del caldo para que se pueda enfriar un poquito más rápido y poderlo deshebrar. Ay, ¿ustedes qué creían? ¿Que lo íbamos a dejar así? Pues no, chiquillas, lo vamos a deshebrar. Norma dice que me pegues con una cazuela en la cabeza. Así. Para que se le acomoden las neuronas. Está bien caliente esta cosa, perdónenme. Les dije que yo estaba muy loquita para traer estas cosas. Los voy a hacer desconchinflar. Bájenle un poquito nada más a su volumen si los aturde un poquito. Es que estas, miren, les cuento, estas, ¿escuchan? No es de plástico, entonces siente lo caliente así bien fuerte y yo, ahí va la Ingrid a meterles las manotas. Miren. Anda por aquí nuestra preciosura de Marichi. Mari, ¿qué estás tomando, chicas? ¿Qué están tomando? Ahorita les voy a decir. Ahorita, ay, ¿qué me dice? A ver, ¿qué dice Norman? Qué rico, dice, gracias por eso, otro like, por el café. ¿No te gusta el café, Candy? ¿Cómo que no te gusta? Yo soy bien cafetuchis. Dice, nos faltan 13 likes. Muchas gracias. Uy, es muy buena moderadora esta preciosa de Norma, ¿eh? Dice, ay, ¿De verdad? Que te pegue, dice, me da risa cómo se ve el mensaje, dice, pégale a Johnny y me da risa. Denle like, sí, chicos, muchos thank yous, porfis. Oye, mi hermosura, antes de empezar con las cosas, yo te debo algo, y ese algo te cuento que antes de empezar a cocinar, miren, ¿se acuerdan que yo les comenté de mis pestañas? Estas son esta marca que estoy usando, miren. Y miren cómo se miran cuando están pegadas. Bueno, obviamente si te las sabes pegar súper bien. Con este ojo batalló bien mucho. Fíjense, en esta parte de aquí como que lo tengo más chuequito. O sea, como que estoy más tuerta de este ojo medio rarito. Y luego, miren, sí me pega bien en la línea, miren.
Pero en este no, aquí siempre me falla. Pero la pestaña está súper bien. Y son estas, son súper económicas, chicas. Miren. Y ya ustedes ya nada más se checan en el código dependiendo lo largo, el diseño, lo negro, que las vayan a querer y todo eso. Y yo se las recomiendo mucho porque son de esas pestañas que son súper económicas, las pueden encontrar en línea. Y la verdad, las pueden usar. No, hombre, yo creo que yo me las pongo más de 10 veces y si quiero las pongo más. Ahorita voy a empezar a hacer la prueba de cómo las voy a limpiar para ver qué tanto me duran haciéndolas de esa manera. Si aún así, usándolas sin limpiarlas como debe de hacer adecuadamente, me duraban un montón. Pero bueno, vamos a seguir con la receta. Ay, porque si no, es que y luego se me va a olvidar, pues. Se me va a olvidar y yo le dije a Norma que le iba a enseñar porque me dijo, mándame el link, pero, ay, mi corazón, no soy muy buena para esas cosas todavía. Entonces dije, se me hace más fácil mejor mostrarles cuáles son las que estoy utilizando. Y hay otras también, nada más que te digo la verdad, agarré esas primeritas, las que traía ayer son otra marca. Esas apenas las estoy empezando a usar, pero también se me hicieron padres porque no te calan y no pican, no están pesadas, no se sienten así como muy... Ahora sí como dicen, el plástico, es que les cuento algo, yo he utilizado unas que en la parte de aquí arriba el plástico está bien duro, obviamente son económicas, ¿no? Pero de plano calan y estas no. La verdad es que están súper padres. Pero espérenme, chiquillas, déjenme, voy a poner, vamos, ¿no has visto con qué prenderlo? Ya los vi. Ya los vi. Vamos a prender. Es que lo voy a hacer en ese sartencito. Oigan, amor, voy a acompañarlo con arrocito, ¿verdad? Sí. ¿Qué arrocito quieres que te haga? ¿Rojo? ¡Rojo! No. Oh. ¿O blanco? Bueno, está bien. No, blanco aquí no. Como tú lo quieras. Es no, que blanco esto es más rápido el blanco porque el rojo no tiene balbitas. Tengo consomé de tomate. Ah, sí, entonces rojo. Con puro consomé de tomate. Sí, porque digo que fácil quiere poner igual de tomate. Ay, que no quieres que me tarde tanto, ¿verdad? Porque ya te harté. Síguele, perrucho. Vamos a empezar a poner el arrocito. Eso. Y aquí ya tengo el tomatito. Espérenme. Yo me comí la nieve, gomitas. Ya, amor, es que tú siempre... Mira, te voy a decir una cosa. Es que tú por eso vienes a comer chuchería. Para con ese pretexto decir, yo ya comí tantas cosas ahorita, ya me quiero. ¿Sí me entiendes? Y mira quiénes se metieron aquí a andar haciendo bola, amor. Amor. Vale. Mira. A ver, bebés de la casa, vengan para acá. ¿Tienes que poner banco ahí? Sí, órale, chiquitines. Órale, preciosuros. Mira. Ay, papá, ¿quién nos ama tanto? No peleen, bebés. Andan bien, pero bien peleoneros, amor. Me voy a capar ya. No. Cápate tú. Yo te voy a capar aquí para que veas lo que se siente. Ya, así ya dejan de andar peleando cuando los capas. No, amor, estás bien loquito. Pobrecitos. Aparte de eso, les acorta, ¿no? Les ayuda, les perjudican su ciclo de vida, ¿no? Yo creo que más perjudican los corajes que hacen, ¿no? Bueno, eso sí. Ay, ¿saben una cosa? Aquí tengo para sacar. Voy a hacer nada más. Ay, no, yo sé que ya los tengo hartas. Han de decir, ay, siempre una taza y media. Bueno, Ingesu, voy a hacer 2, porque te digo la verdad. A mí sí me gusta mucho el arroz y yo quiero que haya porque vamos a estar saliendo. Te cuento, amor. Bueno. Y ya no tengo, o sea, ya de perdida, arrocito ya es un avance que tenga preparado, ¿no? Digo yo. ¿Sí me entiendes? ¿Me comprendes, Méndez? Yo sé que tú me entiendes. Amor, no me ayudas a leer, eres malo. ¿Qué quieres que te lea? Porque te están dando carrilla. Me voy a poner unas pestañas en estos días. ¿Quién dice? Si las porto, te pone amarilla. ¿Se va a poner unas pestañas? Sí.
Ok, Mari, pero ¿de cuáles te pones? Y ya ves que hay unas que vas y te ponen así en fifis, en estética, y te ponen la extensión, ¿verdad? Ya ves que están así unas que te van poniendo de una por una y así. Y que te puedes hasta bañar con ellas y todo. De esas te pones. Fíjate que a mí se me hacen padres, pero yo siento que Ingrid, niño Ingrid, no podría. No podría. Miren, no crean que me estoy haciendo patito. En lo que pongo el arrocito, esto ya lo voy a Luego está desmenuzar. hablando ahí Norma con Marvin de unas pestañas. Que al parecer les va a regalar unas, algo así. ¿Quién le va a regalar una? Norma. Pues me encanta el Que es de chat. Guatemala, algo así. Cañi, que es de Guatemala. Dice igualmente, dice, te las mando, mami, si dejas tu like. Ay, mi corazón. Es que dice Norma que les va a regalar unas pestañas. Oigan, ¿cómo está ese rollo, chicas, de poder mandar así las cosas? Es que yo no sé ese rollo. Como por paquetería o las compras en línea y das el domicilio de la persona para que les lleguen a ellas. ¿Cómo le harías en ese sentido? Cuéntenme sus trucos, chicos, porque para mí es importante saber esas cosas. Son súper padres, la verdad, chicas. Yo se los recomiendo muchísimo y van a ver que cuando se las pongan les va a encantar. Dice, las compras en línea y en... A ver. Sí, por paquetería, ¿verdad que sí? Oh, es que dice Mari que se va a poner a ver si soporta las pestañas. Ya entendí el mensaje, amor. Dice que nunca se ha puesto pestañas. ¿Mande? Dice que nunca se ha puesto pestañas. Nunca te has puesto, Mari. Quiere ponerte uno, pero que se ponga, me las quito si me fastidian. Que se las pone y que si se fastidia se las quita. Ah, sí, por eso te recomiendo, mira, si nunca te has puesto, yo por eso te digo que me gustan mucho las otras que te ponen así cuando vas a la estética y todo el rollo, pero yo me he dado cuenta que si no las cuidas bien a veces se miran así como, ¿han visto las que se están usando ahorita? Esas que son, ay, tipo, creo brasileñas, algo así, están un poquito como esponjaditas, parecen como de muñeca. ¿Mande? Me pegué y no se escucha, ¿no? No, pues es que no sé. ¿Qué te iba a decir? Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Y así se hacen, chicos. Entonces, si no te las tienes bien cuidados, pues empiezan a hacer peguitas. Por eso es que no. Aparte yo digo también, como dice Mari, si en dado caso de que me cansan, porque si cansan a un cierto tiempo, cuando no estás acostumbrado, pues ya nomás te las quitas bien facilito, bien facilito. Por eso me gustan mucho estas. Les cuento que yo tampoco no usaba pestañas. Todo esto lo estoy empezando a usar gracias a ustedes. Antes sí me ponía, pero bien, bien a la larguísima. Era, yo pienso que contadita las veces. Pero ahorita lo hago por ustedes, chiquillos, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente pues me motivo también al hacer las cosas. Cuando uno se siente diferente, como que te motivas de hacer las cosas. No sé si me entiendan ustedes. Luego te pone Norma que las compras en línea y que en privado pides la información. Ok, las compras en línea y ya la persona en privado ya ellas la recogen o les llegan a domicilio, ¿verdad? Órale, sí es cierto, está padre esa dinámica. Así es la lengüita a mi hija. Muchos thank yous. ¿Cómo? Es Oscar de la Renta, fíjate. Sí, es Oscar de la Renta. ¿No es de hombre? No, es de mujer, ya lo busqué en línea. ¿Sí? Está rico, está muy bien ese perfume. Sí. Ajá, es muy buen perfume ese. ¿Es de hombre, papá? No, es de mujer. ¿Qué hago con ella? Tiene notas de sándalo, de jazmín y no sé qué tanto. Ya chequé qué tipo de notas tiene y es floral, por eso está fuerte. Me gusta nada más que hay como dice Mari que así es, no le entendí ahí a mi hija que dice lo Marvin te pone. Ingrid, a mí si me vas a mandar algo, mándame un set de ollas. Sí, de esas rosas. De esas rositas, ¿verdad que sí? Sí, mis corazones.
Yo les dije que con el favor de Dios poco a poquito vamos a regalar cositas a ustedes aquí, pero ya no les he comentado nada, chicos, porque estamos apenas en el proceso, echándole apenas todos los kilos del mundo, pero ya cuando menos se lo esperen van a ver que sí. Esto sí le dije a mi esposo que sí me gustaría que pudiéramos, ojalá pudiéramos tener más adelante la oportunidad de poderles regalar una de esas, pero rifárselas, chicas. Rifárselas, porque miren, si yo les regalo el día de mañana si algo, le voy a dar algo, un ejemplo, a Mari, o le voy a regalar algo a Candy, o le voy a dar algo a Leti, o le voy a dar algo a Norma, y lo van a decir, Ingrid, te pasaste de lanza, te pasaste de lanza, ¿y yo qué? Así me van a decir, chicas. Así me van a decir. Dice Mari que esas pestañas que tú dices que le gustan a su hija. Oh, de esas de las que te digo de extensiones le gustan. Las que son estilo brasileñas. Sí, ¿verdad? Unas que son bien esponjaditas que parecen como muñecas. Esas también a mí me gustan. Pero les cuento algo. Yo tengo el ojo chiquito, si se dan cuenta. Miren. Y de hecho no tengo el párpado, lo tengo así como caído. Se dan cuenta mi ojo, entonces siento que si me pongo ese tipo de pestañas, estas no, casi no me gustan porque no están muy negras, a mí me gustan que se miren bien negras, pero siento que la otra me van a hacer que se me mire menos el ojo, o sea, ¿sí me explico? Entonces me encantan porque se ven como muñecos, bien bonitas los ojos, pero siento que así como están despeinaditas, menos se me va a ver la pupila de mi ojo. Es que tengo ojillos de pulga pedorrilla. Ay, ya, bueno. Vamos a empezar a desmenuzar el pollito porque les cuento, ya me pasé, ¿verdad? Me pasé. Es que yo me emociono tanto. No, dice sí. Ya me voy a leer. Ay, qué malo eres. Luego te pone, es que te digo, pues, por ejemplo, Flaco te está saludando, con ojos, que todo. Flaco, buenas noches, Flaco Dinastía, algo así, ¿no? Ajá, Flaco, buenas noches y bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Dice, soy solo Pin García. ¿Cómo es eso? Fernando o Fernanda, buenas noches. ¿Cómo que dices que soy solo Pin García? No entendí. Like Fernando, saludos. Saluditos, chiquillos. Miren, vamos a empezar a hacer la desmenudadera. Oigan, pues así les cuento. Y ahorita les cuento el mitotazo. Ya vieron que tengo el greñerito todo loco. Por eso no me he querido ni planchar ni hacer nada, porque ya saben que cuando ya tenemos un poco desgastados los tintes se empieza a resecar el cabello. Ya me lo voy a pintar, chicas. Ya tengo ahí mi tinte y todo eso. Ya tengo para prepararme todo el merequetengue ahí. Y ponerme la ampolletita y todo eso porque ya me toca. Nada más que el día de hoy no alcancé. A ver si... te pregunta que si qué cocinas. Estamos haciendo un pollito con acelgas y vamos a hacer arrocito. Lo vamos a hacer un estilo mexicano así bien sabroso y sobre todo saludable, Aquí es que, mira, el pollito ya lo tengo por aquí, mira. Y vamos a quitarle, espérenme, lo voy a echar aquí. Anda sazón mexicano. Sazón mexicano, good noches, por aquí, también por allá. Saluditos, dama. Sí, claro que sí, saludos. Ay, yo creo que me voy a quitar estos audífonos, ama. Me dice Johnny, ya no te voy a... Mejor. Para que escuches mejor. No, es que no escucho. Sí, ahorita que me estás hablando, sí. No, es que tú tienes la culpa. Fíjense cómo es Johnny, de señorito, señora. Estar ahí sentado en ese banco bien allá se va bien lejos y desde lejos quiere que le esté escuchando que me está diciendo de las cosas. El micrófono. Ahí se escucha en el micrófono. No, amor, pero yo no estoy escuchando. Pero yo no te escucho lo que me dices bien clarito a veces a mí. ¿Sí se escucha tú bien? No, estás loquito. Como si tú tuvieras mis oídos, me dices, sí, me escuchas, ¿cómo no? Mira, ya se me anda pegando el arroz por tu culpa. Déjenle, pongo un poquito más de aceite. Le puse casi nada de aceite. ¿Qué me está pasando? No sé qué me está pasando. Esto debe de tener bastante aceite para que quede bien frito. Manteca.
¿Eh? Manteca, No, ¿cómo voy a hacer un arroz con manteca? está más bueno. ¿Han hecho arroz con manteca ustedes? Un poquito de manteca, en vez de echar aceite, le echas manteca. Y queda más bueno. Yo nunca lo he hecho así. No puedo decir que está malo porque nunca lo he hecho. La manteca le da mucho sabor. Un día le vamos a calar. Bueno, ¿no? sí ha de estar bueno porque me imagino que la gente de antes, amor, cocinaban con pura manteca, ¿no? Sí, digo que hasta los huevos saben buenos sin manteca. Ah, eso sí. Pero los que son así como el arrocito, nunca, fíjate si es cierto, nunca lo he probado. ¿Por qué? No sé. No sé si yo me acuerdo que en mi infancia mi mamá cocinaba con esa manteca, de esa que es muy común aquí, amor. La Rosarito. Esa es buena. Ajá, esa, mi mamá cocinaba con esa. Ay, con las tortillonas de harina ni se diga que las hacía bien delis. Ay, Gitzelita, qué milagro, corazón. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué milagro que andas por Ya aquí. viste lo que dice Sazón, dice que tengo razón, que le da más sabor con manteca, ¿viste? Sí, Sazón. Vamos a hacer, ya le dije a Johnny que vamos a calar con la mantequita. Es que a él le gusta que le cocine más cuando hago con manteca, pero pues es que como ya es la costumbre, les cuento que estamos más acostumbrados aquí a cocinar con aceite vegetal, pues. Pero pues vamos a hacer, hay que hacer también con mantequita. Para la otra lo voy a hacer así, a ver si es cierto. Te dice Norma que todavía está enferma, te dice. ¿Quién está enferma? Dice que cree que es un virus que se me pasará en algunos días. Gracias por preguntar. ¿Quién dice? Norma. Ah, Le está preguntando, pero pues es que no te entiendo, por eso mismo no sé ni qué contestar. Ni sé el contexto, nomás lo estoy leyendo. Sí, porque no miras el contexto. Y yo dije, es que creo que Sazón Mexicano le preguntó que si cómo estaba. que sí, cómo estaba. Y está enfermita Norma. ¿En serio, Norma? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Cómo que un virus de gripe, de la garganta, de estómago? ¿Qué tienes? Es que la verdad les digo, siempre yo estoy diciendo que los cambios de clima son terribles. Estoy desmenuzando el pollo, pero les cuento que no lo voy a dejar tan bien desmenuzado, así bien deshebradito, delgadito, no tiene caso, ¿ok? Nada más le estoy dando una medio desmenuzadita para que se haga más y poderlo hacer como un guiso, así con el pollito ya bien deshebrado, ¿ok? Ya le di una medio salcochadita al arroz, permítanme un segundo. Uy, ya se me esponjó una cola, ¿verdad? Una cola. ¿Eh? Tinga. No una cola, mi amor, pues la colita de mi pelo. ¿Tú dijiste tonga? Tú dijiste tonga. Yo no dije tonga. Okay. No es tonga, te ponen, es tinga, no es tonga, tinga, algo así. No voy a hacer tinga. Ya sé que ustedes piensan que voy a hacer tinga de pollo. No, vamos a hacer un guisadito de pollo con acelgas y lo vamos a preparar bien delicioso. Ahorita les voy a decir todo lo que vamos a hacerle, chiquillos. Ustedes no piten hasta que choquen. Y aquí está, miren. Date cuenta, Norma, ahí de su enfermedad. Y su amiga Ingrid parece dolor de cabeza, garganta y náusea y todo. Es el tiempo, pues. Es el clima. Exactamente. ¿No anduviste, fíjate que esos síntomas dan cuando uno anda mucho tiempo en el solecito, cosas así? Yo cuando salgo mucho hacia que me da el sol, es que no sé por qué el sol me hace tanto daño. Espérenme poquitín. Silly. Es que cómo nos hace falta ese tripié que nos hace, que nos sigue, ¿verdad? Pero siento que a la vez sería perjudicial para mí, porque como yo camino muy rápido, siento que lo voy a trabar. Miren, voy a echarle un poquito más de agua. Hice 2 tazas, ya saben que una taza le pongo 2 tazas y un cuartito o máximo 2.5 de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le tengo que poner el doble. Okiroki, pero aquí ya me perdí.
Nada más que, ok, yo ya le voy calculando porque ya le voy Te conociendo a dice esto, Norma ¿no? que no, te dice que con ese frío, ¿dónde hay sol? Dice como que el frío se enfermó ahí. Hace mucho frío por allá. Fíjate que, mira, aquí está frío, pero hay días que no hace calor, o sea, sales a la calle y se siente el airecito fresco, ¿no? Pero en las partecitas donde hay sol, se siente que el sol cuando te pega, ¿sí me entiendes? ¿Verdad que sí, amor? O sea, sí calienta fuerte. Aquí en una semana pasa todos los días, Todos los climas en una semana. hace frío, llueve, calor. Exactamente. Aquí en Tijuana, todos los climas del mundo mundial los puedes encontrar. Aquí, toda la semanita. Con esto tienes. Dice que está en Sacramento, California. Oye, pero allá no es un clima similar como el de aquí. Está muy lejos Sacramento. ¿Qué tanto estará de lejos de aquí de Tijuana? No sabría. Me suena, fíjate, amor. Pero no sé exactamente la distancia. Porque, por ejemplo, San Isidro, Los Ángeles, San Diego son los mismos climas. Ya de ahí en adelante no conozco, sí, que, bueno, nunca he ido, nunca he ido, pero las personas que conocemos que son de allá o que también ya han ido y todo eso, pues nos dicen que el clima está similar que el de aquí. Ok, miren, le puse 2 cubitos de consomé de tomate a las 2 tazas de arroz blanco, ok, pero les cuento que eso no va a ser suficiente para darle sabor, porque aunque no crean, el consomé de tomate no lo refuerza tanto. Entonces, para eso voy a agregarle una cucharadita. Acuérdense, esta es cuchara grande, pero le puse menos para que sea cucharadita de consomé de pollo. Okiroki. Y mándeme, amor. Norma te dice que está como a 15 y 18 horas manejando. Chale, entonces está mucho más lejos que Las Vegas. Está como si estuvieras como casi en Nueva York, ¿o qué? Luego Sazón te pregunta que si cómo harás tu pollo. Sazón, lo vamos a hacer con un sazón. Ay, va a decir loca esta. No, lo vamos a hacer, mira, con acelgas, vegetales, bien sabroso. Pero ya sabes que la tinga de pollo, ¿no? O la tinga de pollo. No, mi amor, la tinga es diferente. La tinga es con chile chipotle. Ah, ok. La tinga es... está deli. Ay, miren, fíjense lo que voy a hacer. Como le dio un sabor espectacular, esos 2 cubitos que le agregamos... Ay, amor, me hace falta algo. Perdón, esta cosa. Como está bien espectacular el sabor, miren, la verdad, a mí me quedó bien deli. O sea, saben que los cubitos de consomé o en cubitos en cuchara, como ustedes lo puedan conseguir, saben que eso le da un sabor espectacular. Lo reforzamos con el consomé de pollo, pero con que le ponga una pizquita de estos condimentos con ajo, yo sé que va a quedar delicioso. Ya no le voy a poner ni cebolla, no le voy a poner ajo natural. Les cuento, porque en este guisadito vamos a tener este tipo de verdura y aquí sí la vamos a sentir. Entonces, ¿para qué le vamos a poner tanta a esto, verdad? Entonces vamos a dejarlo así. Luego te dice Norma, dicen que en Sacramento se va de extremo a otro de frío por unos meses y los otros 80, 100 días de caliente. Como que de frío se va a calor. ¿Es el clima como el de Houston? Dicen que Houston es muy frío, ¿no? Es que yo he escuchado en los climas siempre en las noticias que en Houston está muy frío siempre. Pues unos meses, 6 meses en frío y otros 6 meses en calor. Miren, chicos, espérenme, chicas. Dije que nada más. ¿Y saben qué le voy a poner? Cilantro. Un pedacito de cilantro. Arturo se pone buenas noches a todos desde Toluca, México. Oh, saluditos, Arturo. Bienvenido con esta hermosa familia que tenemos por aquí, y toda esa hermosa familia culinaria y los que están en el chat, chiquillos, así es que denle la bienvenida a todos los preciosuras que vayan llegando. Ay, ¡qué felicidad! Miren, le puse cilantrito.
Ok, les voy a volver a decir lo que le puse al arrocito para aquellas personitas que no me escucharon, porque a veces divago con tantas cosas, ¿verdad? Son 2 tazas de arroz blanco, le pusimos, vamos a suponer que le pusimos 4 tazas y media de agua, ¿verdad? Yo haciéndolas en mis cálculos ahorita. Y le puse los 2 cubitos de consomé de pollo, y le puse también condimentos con ajo, le puse una cucharadita, mentiras, 2 cubitos de consomé de tomate, una cucharadita de consomé de pollo, un poco de cilantro y una pizca de condimentos con ajo, y ya con eso queda un sabor espectacular. Les digo que se me van las caicas. Ay, no sé qué me pasa, chicos. ¿Ustedes qué pasará conmigo? Que siempre digo cosas que no están en mi cabeza. Todo lo digo mal. Ay, ustedes imagínense que yo estuviera así enfrente de muchas personas teniendo que hablar algo o instruyendo algo y que les estoy diciendo todo al revés. Ay, no, qué pena. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Ay, no, más de imaginarme. No, hombre, me muero. Miren, ya vas a... Ay, no, mi amor. Te dije que no los tuvieras allí. Ya, ¿qué tiene que salgan de aquí? No, amor, es que no es que salgan, sino que se va a escuchar más el ruido de ellos. No se escucha nada, amor, déjalo. No te pone Erika. Hola, buenas noches, saludos desde Michoacán, te pone. Buenas noches, corazón, saluditos. Para Erika, en Michoacán, saluditos desde aquí, de Tijuana, mi reina. Parece que estos micrófonos, oigan, chicos, feliciten a Johnny porque nos patrocinó unos microfonitos. Parece que nos está funcionando por ahorita todo bien, ¿no? Yo la verdad no he checado las pruebas de audio. Chicos, si se empieza a estar algo mal, me dicen, no sean malitos, porfi, porque yo lo que es en audio no estoy escuchando nada. Además no podría, imagínense, si yo estoy hablando y me estoy escuchando acá, si de por sí me hago pelotas, menos me voy a concentrar. No, te pone Erika que dice que ella vive en la costa de Michoacán, pero que es de Ensenada. Oh, de Ensenada, cerquita. Uy, es paisana de aquí de Baja California del Norte. Ah, pues saluditos, corazón. Nosotros somos de Tijuana, de Tijuanita. Yo Ensenada no conozco mucho. Las pocas veces que he llegado ahí es porque he ido con mi esposo, pero la verdad está padre, me gusta. ¿Dónde pasamos? ¿Qué es, amor? ¿El puerto? Sí. Sí, es el puerto, ¿no? Sí. Ay, está tan bonito ahí. Me quedé con las ganas de caminar ahí, amor. La verdad. Chicos, estoy desmenuzando un poquito. Bueno, chicas y chiquillas, ya saben que para todos en general, estoy desmenuzando ya bien el pollito. Ahorita les voy a decir cómo lo voy a dejar. Nada más que me estoy apoyando con los tenedores para poderlo hacer mejor. Y la idea es dejarlo desmenuzado, pero no muy delgado. No pone Erika así, mi bello puerto de Ensenada, y Norma pone Erika, yo conozco Cotija, Michoacán y sus alrededores, pero soy de Jalisco. De Jalisco. Mi mamá, ¿sí sabías, amor, que mi mamá es de Ciudad Juárez? No soy. Mi mamá es de Ciudad Juárez. Mi papá, no sé, la verdad, no le voy a preguntar a mi mamá. Nomás lo único que yo sé que mi papá tenía familia en Sinaloa. Creo que de familia de allá viene mi papá. De a sangre de allá, pues. Pero no sé, sinceramente. Mi mamá sí sé que ellos son de Durango, Jalisco, no sé, algo así. Ay, fíjate qué tontita estoy. Es que como toda su vida ha vivido aquí en Tijuana, pues desde muy chiquita. Prácticamente ya es de Tijuana mi mamá, toda su vida que ha estado. Nomás nació allá. Nomás nació allá, exactamente. Y de mi papá no sé, fíjate. No sé mucho de la familia. No sé por qué. Pues yo pienso que lo voy a dejar así, ¿no, amor? Es que lo trato de dejar con los trozos no muy grandes porque yo sé que no te gusta mucho así la textura, pues. Te gusta más la de la pechuga.
Entonces, este guisadito lo voy a hacer. Nomás que no tenga así como cueritos. No, no tiene cueritos. Como el cartílago. Ajá, no tiene nada de Dice eso. Norma, dice la ciudad Juárez, donde no quieren a las mujeres. Sí, de allá es mi mamá. Yo le decía a mi mamá, ¡ay, qué miedo! Lo bueno que nunca nos llevó para allá. De hecho, no conocemos, fíjate. Yo si acaso he llegado a salir y conocer, es por aquí Mister, de que ando mucho en la calle con él. Pero lo más que yo llegaba a conocer era Rosarito. Rosarito nomás. Y muy poco. Ahora sí, vamos a empezar. Miren, ya tengo por aquí bien deshebradito el pollo, medio desmechado, ¿verdad? ¿Para qué me presiono? Tenemos poquito tiempo, mira, apenas tenemos 1 horita cocinando. Ay, Ingrid, pues ¿cuánto tiempo más quieres? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que si conoce los tacos empecherados. ¿Cuáles son esos? ¿Existen o me estás troleando, Te estás portando mal, Pinky. Dime la verdad. Dinos la verdad. Cuéntanos esta verdad. Si existen esos tacos, pues que yo he escuchado mucho que si los poblanos, que si las humaderas. ¿Cuál es, amor? Uy, los que también están sonando mucho en las redes son los tacos La 20, ¿verdad? Que por cierto, amor, no hemos ido a esos tacos. No, porque ya ves que a los que vamos, que dices tú que ahí están ricos, no es ahí eso donde le dan mucha publicidad, porque hacen unas quesadillas con un guacamolón, así bien puro, bien sabroso, que ese es el punto de los tacos, chicos, el guacamole. Y las tortillas hechas a mano. Con eso, una buena salsita, aguacatito, el frijol que no falte, cilantrito, cebolla. ¿Qué andas haciendo? Ah, y los rábanos y las cebollitas. Esas cebollitas cambray asaditas no deben de faltar porque ese es todo el kit del taco. Pero en este lugar los venden bien buenos, pero no sé dónde es. No sé dónde es. Puro Sinaloa te pone aquí dejando mi like. Dices, mi super like. En serio, saluditos hasta Sinaloa. ¿Cómo te llamas? Dice puro Sinaloa. ¿Ves? Cuéntanos. Saluditos desde aquí, desde Tijuana, y muchas gracias por tu like. Miren, chicos, pues vamos a empezar, chiquillas y chiquillos, vamos a cocinar esta deliciosita cena que les voy a preparar. Se pone, no, Ingrid, pues un amigo que está en Tijuana me dijo que son de birria con chicharrón. Oh, dijo sazón mexicano. Ay, es que sazón mexicano no nos troleamos. Yo pensé que era alguien que va a estar. La clase es el que dice puro Sinaloa. Oh. Luego te pone Marvin, te pone Ingrid, deberías hacer un en vivo donde nos echemos solo la plática. ¿En serio les gustaría, mi corazón? ¿Es en serio que sí les gustaría? Donde nada más estemos echando la plática, el chisme y preguntas, ustedes díganme si les gustaría, yo sí me animo, yo sí me animo. Pero es que saben, una de las cosas, tengo ese síndrome de que digo, ¿y qué voy a platicar? A veces siento que mi vida es tan aburrida y siento que no les puedo contar experiencias así súper guau, ¿no? A lo mejor es cuestión de que uno nada más se pone cosas negativas, pero sí me encantaría, yo sería feliz estar aquí. A veces sí te digo eso, amor, me dan ganas nomás de sentarme a platicar, hacer una botanita y nomás estar platicando, y no como que cocinar tanto, pero al último termino haciendo algo. Pero, te digo, 5 días después te digo. 5 días después, amor, estoy esperando que se caliente el aceite, perrucho. Miren, chicos, después. Manteca. No te oí. Manteca, ya le puse aceitito, bebé. Ah, bueno, pues. Se lo quito, le pongo manteca. No, así está bien. Sí. ¿Sabes? Una de las cosas es que yo te guardo la mantequita para los frijolitos. Puedo comprar más, Ya sé, pero yo pensé que nada más eran para los frijolitos. Carnita, miren, para ese taponcito. Vamos a agregarle el pollito. Mi esposo, según me dice despacio, échale no sé qué, y allá tiene el micrófono. Ustedes lo escuchan, pero yo no. Se los prometo que no. No, eso mentiras. Mentiras. A ver, chicas, eso me emocionó. Ustedes dejen su like, díganme, voy a leer sus comentarios por ahí.
Yo sé que Candy sí le agradaría, pero eso tendría que ser entre fin de semana, mi amor, para que entre semana ustedes tengan sus actividades normales y un fin de semana que sea así como para entrar la plática, el cafecito, el chismecito, ¿verdad que sí? Y nos damos todas las desahogadas del mundo porque nuestro pecho no es bodega, hay que desahogarnos porque si no, nos hace daño en el alma. Acuérdense que aguantarse tantas cosas, eso provoca muchas enfermedades. Yo por eso me cuido y tengo que sacar todo el fuá que llevo adentro porque no me quiero enfermar. Marvel dice muy deli los frijoles con manteca. Muy deli los frijoles con manteca. Sí, a mi esposo le gustan muchísimo. Ay, y les cuento algo. Si ustedes le ponen a la manteca a freír un chilito de estos serranos, ajitos y cebolla, no hombre, salen unos frijoles bien deliciosos. ¿Qué les cuento? Miren, chicos, chicas y chicos, aquí le voy a poner la cebollita y los chilitos, por cierto, hablando de, para que se vayan sazonando con el pollito. Es que les cuento que este pollo, aunque ya esté cocido, a mi esposo le gusta que le dé una freidita todavía para que le dé mejor sabor. Ay, este tomatito que tenemos por aquí, vamos a quitarlo. Ustedes, si quieren hacerla de una manera totalmente saludable, utilicen aceite de coco, aceite de oliva, aceite de uva, algo que sea más nutritivo, ¿ok? Para que esta receta sea al 100% nutritiva, porque van a decir, Ingrid, pero estás utilizando aceite vegetal, eso ya no entra en lo sano, pero ustedes lo pueden, tienen la idea de la receta, mis corazones, y ustedes ya nomás sustituyan lo que ustedes crean que no les agrada, ya les digan, ok, le voy a poner este aceite, y perfecto, con eso les va a quedar bien. Yo para este guisado les recomiendo el aceite de oliva, no les recomiendo el de coco ni otro tipo de aceite porque le va a cambiar el sabor. Entonces no es muy agradable. Mira, amor, se metió como pudo. Empujó el banco este niño. Ponchis, y aquí anda adentro. Él no le importó nada. Otra vez el aceite, no le importó. Ahora me quiere saber. Este arrocito ya se coció. Este arrocito ya casi quedó. Y va a quedar bien delicioso para comer o coma mi esposo. Ay, ay, ay. Perdónenme, chicos, si me están escuchando que estoy tomando aquí algo. Ay, no, me da tanto miedo dejar esto y que se me caiga un pedacito. Estoy traumada con eso. Chimichanga te pone dejándome super like. Pero quién sabe, yo creo que ese es el chanclazo, yo creo. Chimichanga, eres tú, ¿verdad? De seguro eres tú el chanclazo. No me digas no, que no. Candy te dice, Ingrid, es muy mala, solo antojas. Aquí son las 11:30 y no tengo nada. Ay, mi corazón, en serio. Ay, mi reina. Ya sé, no quiero ser mala. Pero miren, a ver, chicas, ustedes cuéntenme, ustedes díganme ahí en los comentarios, ¿qué día les gustaría que nos conectáramos un día adicional a platicar, nomás a platicar? Porque les cuento que a platicar sí podía conectarme con ustedes, estar echando un ratito el chisme, ya sea que me ponga a hacer algo, lo que se me dificulta a veces es la cocinada. Esa es la parte que se me dificulta, amor, pero sí, lo demás sí lo puedo hacer. Uy, este chile ya empezó a darme trueno por acá. Miren, les cuento, ya le pusimos, déjenme, voy a agarrar un pedacito de ajo. Dice chimichangas, sí soy él, según. ¿Qué dice? Dice que sí era, y luego te pone Candy y ya me dio hambre de sortudo, yo ni de tenerte. Sí soy el tomate, dice chimichanga. Ok, es que no te escucho hasta acá, amor, te lo juro por Dios. Se debe de escuchar.
Tú piensas que yo te voy a escuchar con el micrófono, pero yo no tengo el audio aquí prendido. Cuando hablo yo, tú estás hablando. No te entiendo bien claro porque aquí el ruido de la cocina a mí no me deja entenderte bien. Y porque estás hablando también cuando yo te estoy hablando. ¿Eh? Cuando yo te estoy hablando, estás hablando. Pues. Por eso. Ay, ya me empezó a aflojar un poquito esta cosa. Amor, es que eres bien estricto conmigo, amor. ¿Quieres que te escuche y no entiendo? Eres muy malo. Miren, le voy a agregar un ajito picado finito, finito. Y después vamos a agregar el tomate. ¿Ok? Esto, el pollito lo pusimos a cocer con... Les comenté que le pusimos hojitas de laurel, le pusimos clavo, pimienta, orégano, consomé y sal. ¿Ok? Entonces, no, perdón, consomé no le agregué, mentira, porque el pollo ya suelta su consomé solito. Nada más le pusimos sal de esta, miren. Sal de esta, ¿ok? Para que agarrara saborcito bien delicioso. Entonces, el pollo se supone que ya tiene que tener sabor. Entonces, no le vamos a agregar tantos condimentos. Lo único que sí les puedo decir que le voy a agregar es papicra. Acá está. Le voy a agregar un poquito de papicra. Eso sí, bien importante porque me gusta también como colorante. Ay, esta cuchara no le va a entrar. Vamos a agregarle lo de una cucharadita. Ok. Aquí está, una cucharadita, ¿ok? Y sobre todo le vamos a poner una cucharadita, bueno, una cucharada, bien copeteada cucharadita de consomé de pollo. Eso sí le voy a agregar aquí para que le dé sabor. Miren. Si tiene pollo, claro que sí, chiquillas, ustedes están viendo, pero acuérdense que estamos poniéndole bastante vegetal porque la idea es hacerlo rendidor y que no, ¿cómo les cuento? Pues sí que sepa pollo, pero también que no sea, no sé, como que el sabor del pollo muy concentrado. Ahorita van a ver te qué dice Norma, te delicia. dice Ingrid, dame la llave azul, te dice el chimichanga es sospechoso y lo quiero investigar, dice. ¿La llave azul? Sí, como la moderadora, ¿no? ¡Ojo! Ok, te la voy a dar. Yo siempre estoy echando porro para que dejen la ¿no? Ahí está. Mándame, amor. Siempre estoy echando tu porro para que te dejen. Sí, de hecho Norma sí es muy buena candidata para moderar. Todas, chicas, todas. Nada más que las preciosuras que me ayudan, no, pues es que son jovencitas que ellas tienen que estudiar. Y aunque no crean, es un poquito más distinto, yo las comprendo porque imagínense, la Ingrid ya está bien chavorruca, pues a veces se enfadan de la Ingrid. Yo digo eso, Mora. Siento que es como que una... Lo digo así, ¿cómo se puede decir para no decirse de esa manera callejera? Amor. Mande. Cuando es una cura, ¿se dice así cura? Sí. Diferente pues a las niñas, a las jóvenes. Diferente, un ambiente, después de Miren, chicas. Vamos a hacer estas acelgas. Miren qué fresquecitas están. De hecho, ya las lavé. Miren, están bien lavaditas. Acuérdense que para lavarse siempre es hacia abajo para que no se dañen y para tirarle todo el exceso de tierrita que tengan, ¿ok? Híjole, casi le pego a carnitas, amor. Todo porque están aquí bajo mis pies. Miren, bien facilito. Si ustedes creían que iba a tardar tanto picando las acelgas, pues no, mis corazones. Mira, las vamos a poner. Este arrocito ya se coció. Las vamos a poner así en fila. Se parten a la mitad. Y después hacemos esto. Dice uno que tiene como el nombre en que también $200 extra por darme mensajes. ¿Qué dice? ¿Está loco, no sé?
Se está robando el nombre de tu amigo, Norma. ¿Cómo? No es entonces el Omar, tomate plebe. Está echando mentiras. ¿Cómo está eso? Miren. ¿Es en serio eso? ¿Sí es eso lo que dice Norma, Norma? Sí. ¿Cómo que se está suplantando, está diciendo? Pero ha de ser amigo del chanclazo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí es? Se ha de haber hecho otra cuenta. Sí. Miren, algo bien importante es que vamos a agregar agua para que se haga vaporcito, ¿ok? Es que por poco lo bloquea normal el changa. Dice, si soy el Omar, dice, no hombre, se pasan del rollo, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Omar? Dice, te pago $1,600 porque me hagas comida todos los días. ¿Qué dice? ¿Quién dice? El niño, según. A ver. Ay, es que en el otro no me sale. Ay, 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 imagínate. No, hombre. Te la voy a mandar por telepatía. Ahí me mandas el chequezazo. Dice que por semana. Por semana. Imagínate cómo te vamos a mandar por paquetería la comida. Yo con mucho gusto. Trabajo es trabajo y que tenga que ver con cocina, estoy encantada. Aquí hay un problema. ¿Cómo te la vamos a entregar? ¿Verdad, mi amor? Miren, voy a agregar un poquito más. Ahorita voy a ver si me aviento todas las acelgas, los 2 manojos. Les cuento miren qué bonitas están estas. Me encantan porque estas así como están, les van a servir perfectamente para aquella recetita que les compartí de las acelgas rellenitas con queso panela en salsa de tomate. Por cierto, si no han visto esa recetita, chicos, la pueden ir a ver, pero no se vayan todavía, ya que terminen de ver esta recetita, chiquillos. Oye, esos chiles están bien criminales, amor. Candy dice que ya debes abrir tu restaurante. Dice Carmen, y mi corazón, yo tengo toda la voluntad del mundo, nomás que me hacen falta muchos motivos. Me faltan muchos motivos. Pero sí es mi sueño. A lo mejor no sé, es que yo pensar en un restaurante es como mucho para mí. Trabajar aquí en mi casa, acá me haces desayuno y cena y estoy $1,600 a la semana. Ay, no hombre, soy muy renegona. Nadie me aguanta. No te pones a una amiga Ingrid, lo bueno que hoy hice pan de piloncillo, que en forma de marranitos y atole de chocolate. Que siempre me da hambre con lo que cocinas. Y te pusiste a comer con los cochinitos. Oye, los cochinitos esos no son unos que son la textura, no es como el corico, ¿eh, amor? Ya sé cuáles son. Una vez compramos de esos, amor. Voy a sacar de aquí porque ya como que está muy enfadoso. No te entiendo, amor, no te entiendo. No voy a estarte diciendo, Espérame poquito. Porque dice que si te aguantó tu esposo, que no te aguante yo, y le digo que lo voy a sacar porque no me gusta su... Ah, pues bueno, entonces ¿para qué me dices cosas? Miren, ustedes nada más, miren. Se ve rojito, ¿verdad? Es que los trozos, lo que ustedes ven así que es como rojito son los trozos del pollo. Para que vean, ahí se va a distinguir. Pero ahorita vamos a ir viendo. Vamos a probar el sabor. Eso es lo importante. Déjense la presentación, déjense lo que están mirando por ahí. Ustedes preocúpense siempre por el sabor. El sabor siempre va a ser lo más indispensable en un platillo. La presentación, claro, porque del ojo entra el hambre, ¿no? O sea, lo miras y dices, está apetitoso. Pero si tiene un buen aroma, está mucho mejor, ¿ok? Así es que primero perfeccionamos sabor y una vez que ustedes ya tengan la perfección de sus sabores, entonces ya nos empezamos a preocupar por lo estético. Bueno, esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Porque si me quiero abarcar para que todo esté estéticamente perfecto,
no voy a hacer al final de cuentas nada bien, me va a salir todo mal. Entonces yo me enfoco mucho en el sabor. Ay, ay, ay. Vamos a probar. Es que ¿saben por qué? Ya me empezó a calar el chilito. Miren ese juguito de tomate. Les dije, yo me conozco. Yo conozco que no iba a ser suficiente. Miren, voy a agregar más consomecito. Y esta sal ya no le voy a poner porque esa está en granulada. Miren, entonces va a tardar más en deshacer. Y quiero reforzar el sabor y le voy a agregar un poco de sal de esta. Les cuento que ya otra vez me volví a enchilar la nariz. Amor, ¿qué tal se mira esto? Te dice Candy, amiga Ingrid, tranquila, no te abrumes con Don Johnny. No me abrumo con él, chicos. Es que no lo escucho y él no me cree. Él nomás me dice, ¿cómo no me vas a escuchar? Pero no me cree él, es que yo estoy escuchando acá todos los ruidos que estoy haciendo y aunque no crean, no le alcanzo a entender lo que él me dice así bien. Y les digo algo, luego me dice, ya no te voy a volver a repetir. Porque dice que me repite muchas veces. Es que yo así soy. Miren, ahora vamos a checar. No porque me agarre de bueno, porque si no, ya te hubiera dicho, hablando así. Porque te agarro de buena, si no, ¿qué? Ya te hubiera dicho que no me estés hablando así. Ay, no, ni empieces, amor. Tú de todo te enojas. Pero si hola. Miren, chiquillos. Miren ustedes qué arrocito tan sabroso. Está deli deli. Ahora sí. Ustedes tienen que ver esta delicia. Delicia por aquí, delicia por allá. Ay, no, es que les cuento algo, este guisadito está espectacular. Amor, ya te voy a servir, ¿ok? Sí, estoy bien. Vamos a ver. Ya los quito con cuidado. Eso creo yo, ¿verdad? Miren, ahí van mis corazones. Miren ustedes. ¡Ay, qué rico! Miren. Dice Sazón que él siente que ya tengo hambre. Ya le voy a servir de comer a mi esposito. No ven que ya me está regañando, dice, nomás porque me agarraste de buena, si no ya te estuviera diciendo que no me hables así. Ay, tóxico el señorito, miren. Ahorita le voy a quitar lo enojado con este guisadito y con este arrocito. ¿Qué tal quedó el arroz? ¿Ya vieron ustedes? Y no nada más su textura que está bien reventadito, ahorita todavía va a esponjar un poquito más, sino que el aroma, el sabor. Ay, chicos, esto es una delicia. Dice Héctor Osuna, que dice, hola amiga Ingrid, buenas noches, aquí estamos con mis hijas y mi esposa Reina, ya se la antojó. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo está esa preciosura de Ingrid, mi tocallita preciosa para Megan, Luna, Tania y Reina? Un saludote para esa hermosa familia de Héctor. Qué milagroso, Héctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están en la familia? ¿Cómo están? Mira, vamos a empezar. Ahora, ¿vas a querer tortilla, amor? Sí, unos tres, ¿no? No, te pone Mari, te pone Ingrid, yo quiero con pan, súper rico te pone. Con pan. Ay, sí, ¿verdad que sí? ¿Con qué panecito estaría rico? ¿Con unos bollitos o con tipo telera, virotito o de ese pan de barra? ¿Con qué se lo comerían? Yo les digo algo, yo también soy fanática de comer con pan. A mí me gusta más. ¿Ustedes han probado el pan pita? Ese pan se lo recomiendo muchísimo. Acuérdense que el pan pita viene siendo la tortilla árabe. Ellos en vez de usar la tortilla así como nosotros, consumen eso y está bien delicioso. Está en blanco y en integral y los dos están bien sabrosos.
¿Qué, mi amor? Y con ese pan también se pueden hacer totopos. Y quedan bien riquísimos. Me estoy bien enchilada. ¿Saben una cosa? Me enchilé el bigote otra vez. No se vale. Leche, te dice Norma, algo así, creo. ¿Qué dice Normita, mi amor? Oh, qué delicia, que nomás se lleva su vaso de leche, y que ya ella está enchilada. Ya se enchiló, nomás de ver. No, te dice Mari que con un pan de barra y un poco de mayonesa. Ay, con pan de barra, sí, ¿verdad? Ni me digas porque ya se me antojó. Pero ahorita lo voy a comer así solito. No voy a comer con tortillitas. De hecho, sí tengo panecito. Nada más que a mi esposo le gusta mucho este que es así como multigrano. Este está bien rico, les recomiendo este pan. Bueno, si ustedes lo pueden conseguir allá, les recomiendo mucho. Tiene un sabor espectacular. Miren, esto ya está listo. Es de guisadito, es bien rápido. Es más el merequetengue que me aviento yo aquí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Es que de eso se trata. Oigan, voy a estar checando, chicas. Ustedes me dijeron que nos conectaran. Es que van a decir, siempre nos dices eso. No, es que a la platicada sí me aviento. A la platicada, al cafecito. A lo mejor me pongo a limpiar. Hacemos un preguntas y respuestas que ustedes quieran saber cositas o algo. Y si, no sé, a lo mejor sí les contesto, a lo mejor no les contesto, la verdad. Qué emocionante de mí, ¿verdad? Ah, no es cierto. No es cierto, chiquillos, pero sí estaría padre. Es que a mí sí me encantaría. Me encantaría. Me encanta porque me encanta compartir, sí, cierto, debemos de compartir experiencias. Pero es que luego a veces si voy a decir algo me da miedo porque luego... El pampita dice sazón mexicano, que es muy bueno. Sí, vea, ves que sí. A ver, ustedes ya han probado los gyros. ¿Ya han probado los gyros? ¿Alguien de ustedes saben qué son los gyros, chicos o chicas? ¿Alguien de ustedes? Cuéntenme. Ese también trae un pan. Bueno, es que es conocido como, bueno, yo lo conocía en el restaurante como pan de gyro, pero ese es un, bueno, quiero ver si ustedes saben, a ver si alguien por ahí sabe cuál es un gyro. Es que es algo tan delicioso y también se hace con un pan espectacular. Ay, traigo bien rosadita miren, tengo una hojita de conejito, miren. La tengo rosadita. Es que me arde de ayer, amor. ¿Sabes por qué digo de conejito? Porque así la tiene el Jonathan. Pone Norma, dice Marvin, no, ¿cómo crees? Me gusta que dejen like, no es fácil hacer en vivo. Hay que tener talento y mi amiga y su esposo tienen un bonito canal. Ay, gracias. Y sano. Muchas gracias, mi corazón. En serio, les gusta mucho y yo me siento muy feliz compartiendo las recetas deliciosas. Sí, sí, sí. Diles, mi amor. Y amor, ¿quiere que lo cargue? Se los prometo, chiquillos. Aquí mi Ingrid está comiendo pecho, tomando pecho. No se quiere dormir. Pues. No se quiere dormir. Pónganle cancioncitas de esas de cuna de bebé. Pero no le pongan de esas cancioncitas loquitas, ¿verdad? Porque luego, ¿saben una cosa? Desde chiquitos empezamos a estimular el cerebro de los bebés ya con música muy así. Y luego salen como la Ingrid. No hagan esas cosas. Pónganle unas alabanzas mira, ponen las de, ¿cómo se llama? La de Bichos Freak. Ay, ese le va a gustar mucho en lugar de su presencia. Tienen unas alabanzas bien bonitas, pero les va a gustar porque son para niños. Hasta yo me pongo a bailarlas cuando las pongo y las escucho. Yo sé que les va a gustar. Se llama Bichos Freak. Está bien padre. Amor, te sirvo entonces. Miren lo que va a comer mi esposo. Esto que le prepare bien delicioso. Dice que aparte que ella es una para bloquear, que ella solo bloquea a todos los malintencionados. Dice que es mala como Teresa. Es mala, Teresa. Qué bueno, mi corazón. Sí, es que no te dejes, no hay que dejarnos. Es que yo eso es lo que digo, nosotros nos tenemos que cuidar unos con otros, chicos.
Si nosotros nos cuidamos unos con otros, fíjense qué grande diferencia hacemos ante todo el mundo. En vez de atacarnos, nos apoyamos, nos cuidamos. Y también, si cometemos errores, nos podemos regañar, pero todo sea para bien, chicos. Acuérdense que los amigos, la familia, que te dicen las cosas así como dicen, directo, duro y en la cabeza, aunque te duela, pero hay que aceptar la realidad. A veces son consejos para bien y hay que saberlos tomar. Así es que, si me regañan, regáñenme, pero regáñenme bonito, no sean malos tampoco. No sean malos. Dice Héctor, un saludo para tu esposo Ingrid y a ti. Los bendiga a los dos, yo creo, no sé. Yo no soy muy bueno para mandar saludos. Sí, ellos ya saben, mi amor, poco a poquito se le va a ir quitando a mi esposo. No es que no se me va a quitar nunca, dice. No es que se me tenga que quitar algo, pues no sé. No, es que, miren, les cuento una cosa. Esto es nuevo para él, tanto como para mí, pero ya les he platicado yo anteriormente que yo... sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, es que yo soy bien meroliquita, amor, porque acuérdate que también en lo que yo trabajé me ayudó mucho eso, ser mesera y tener la atención al cliente, te ayuda muchísimo para poderte desenvolver para poder hablar con las personas, ¿verdad? Claro que esto no es fácil porque al principio sí me daban nerviositos, pero ¿cómo les diré? Soy una persona pues que me gusta, o sea, es que me gusta, no sé. Y yo sé que mi esposo poco a poquito le gusta también, se va a ir. No, es que se me... Mire, no le gusta, ya ven, no. No estoy diciendo que no me guste, simplemente... No es como que conmigo, pues yo no soy así, pues en decir, hola, ¿qué tal? Así a la gente, pues yo saludo. Bueno, sí, es que es un poquito más. Amor, pero ellos te tienen que conocer y van a decir, ya sabemos que Johnny es así. Esa es su personalidad. Miren, chicos, vamos a echar un poco de verdurita. Aquí el punto es que no lo dejen seco, porque este juguito que ustedes están viendo por aquí, es lo que le va a dar ese sabor tan espectacular. Dices algo que a todos nos acostumbramos, que menos al no comer. Eso sí, la comida no debe faltar. Ya me chequé la ahí arriba. Mire. Sí, con mayonesa, yo también gusta con mayonesa, un poquito de limón. Sí, a mi esposo le gusta mucho comer con mayonesa y con limón. Miren ustedes ese caldito. ¡Wow! Chiquitito, lo que vas a comer, chiquitín. A ver, mi amor. ¿Y tus tortillas doraditas? Que ya están por aquí. Esas tortillas doraditas. Uy, las tortillas son las que me quedan perfectas. Miren qué redonditas me quedan y sobre todo bien doraditas, Ay, Ingrid, te pasaste. Te pasaste. ¿Qué, mi amor? ¿Un limón? ¿Refresco o tu limonada? Ok, limón. ¿Aguacate? No, aguacate no. ¿No quieres aguacate? Entonces mayonesa, limón del verdecito, te doy de ese amarillo. El verde. Ese de verde. ¿Qué es eso de verde, amor? Ay, son dos de verde. Perdón. ¡Ey, cálmate, peluchillo! Son los bebés de la casa. Porque son los bebés de la casa. Amor, aquí está la espátula para que no batalles con la mayonesita. Sí. Sí te di. ¿De cuál salsa, amor? Te dije. ¡Ay, Diosito santo! Señorito. ¿De cuál me dices tú? La salsa picosa, moco, sacamoco. Mira, no quisiste de la molcajete, verás. Sí, dame ese molcajete. Mocoso. Para comer picante. Pues sí, pero aquí la tengo que arreglar un poquito. Miren, esta salsita que la Ingrid hizo ayer, la vamos a arreglar con un poquito de agüita. ¿Por qué? Porque obviamente no le puse nada. Y al momento de dejarla en refrigeración, la huevonitis de la Ingridis la dejó en el molcajetis, aquí.
Entonces, ¿qué pasa? Se hace poquito reseca por el tomate. Pero aquí lo vamos a arreglar, miren. Ya le pusimos un poquito de agua. Ahorita les voy a decir. ¿Qué me hizo falta ahí, amor? Aparte de la salsa que te estoy arreglando. La cuchara. ¿Ya te la di? No. Amor, fíjate por ahí. No, la agarré con el molcajete. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Las que te adornan, chiquitín. Amor, nunca se te vaya a ocurrir pelear conmigo aquí adelante de la gente, mi amor. ¿Sabes por qué? Sí, te voy a decir. No, amor. Porque voy a llorar. No manches, no tiene nada de sal. Te pasas, Ingrid. ¿Qué es eso? Yo no peleo por ti, Ingrid, yo estoy más calmado. Yo no peleo, tú eres la que peleas conmigo. No eres más calmado, mentiroso. Nomás porque no te sigo el rollo. No puedo ver. Y es bien mentiroso. ¿Qué calmado vas a ser tú? Espérate, estoy arreglando la salsita, amor, porque le puse agua y con el agua se rebajan los sabores todo. Y le voy a agregar esta salsita, qué rica va a quedar. A ver, es que yo siento que le hace falta sal y sal y sal y sal. Les digo una cosa, todo estaba perfecto ayer. Toda la comida, todo estaba perfecto. Pero para serles sincera, como que sí me pasé de lanza porque le hizo falta un poquito de sal. Si le hubiera puesto la sal adecuada, créeme que queda en ese punto exacto. Ahora sí, hay que comer un poquito de guisado. Vamos a agarrar. A mí me gusta que se sientan los trozos de cebolla, mira, ese chilito que está aquí. Y ustedes están viendo, ¡ay, Dios! Y están criminales. Están de una manera bien perruchos. Miren, ya tienen una idea diferente para aquellas personitas que están buscando qué hacer de comer con acelguitas, con este pollito lo pueden preparar. Miren, aquí tiene una pelucita. Este pollito lo pueden preparar hasta con espinacas. No nada más tiene que ser las acelgas, ¿ok? Pueden ser espinacas, miren el arrocito. Déjale, voy a echar aire con las pestañas. Para que se enfríe. Vénganse por acá. Vamos a tapar. Espérense un poquitín. ¿Ustedes vieron este arroz? Qué espectacular quedó. Ahorita les voy a leer poquito, Espérenme poquito. Nada más quiero que ustedes vean. Miren qué delicioso quedó ese arrocito. Miren qué delicioso. El sazón, ustedes van a decir, ay no, ya nos has enseñado ese arrocito. Pues se los voy a enseñar las veces que sean necesarias para que no se les olvide. Aunque no crean, a veces a mí se me van las cabras y digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Con decirles que tengo muchas recetas que ni me acuerdo que las hice, o sea, se me olvida que a veces que cocinar y digo, bueno, pues tengo también infinidad de recetas ahí, puedo volver a hacer otra vez. Se me olvidan, yo siempre quiero estar buscando recetas nuevas. No sé por qué. Bien, vamos a comer. Esto es lo primordial, escondo la uña, ¿verdad? Ay, qué feas manos. Vamos a probar, vénganse por acá. Vamos a... ahorita te la paso. Ay, ya sé qué van a decir. Esa toma siempre nos da sangre. Pero les cuento algo. Es que si les doy una toma de otra parte, ¿qué? Si les doy una toma de otra parte, les digo la verdad, la luz no me favorece. Ese es el problema. Tengo que buscar unos ángulos, aunque ustedes no crean, hay que buscar unos ángulos de luz, ¿verdad, mi amor?
para que no se mire tan blanco, tan así. Ok, ¿qué me pediste? Tu limonada. Por eso te ríes, porque tarda un montón, ¿verdad? ¿No? Se me hace que te quedó con mucho limón. No, quisiera. Como quisiera. Ay, Carly. Mírame, me robas el corazón solo con sonreír. Ay, no, ahorita no puedo ni siquiera ni jugando puedo cantar. Digo ni siquiera ni jugando porque pues obviamente todo el tiempo estoy jugando, ¿no? No es que sepa cantar. Pero ahorita no puedo ni hacer eso porque siento irritada la garganta. Con nomás estar oliendo, amor, el chile, siento que me arde la nariz de cacahuatín, de botoncín. Sí, porque mi mamá dice que cuando yo nací tenía una nariz dibujada como si fuera un botoncito nada más. Antes digan que ya me creció. Ya me creció un poquito. Ya me creció poquito. Ahorita les voy a enseñar algo. Porque mi esposito... ¿No calentaste tu tortilla? No. Y se puso un poquito así como... ¿Por qué se hizo así, amor? Es que ya tiene días que lo hicimos, ¿ah? ¿Verdad que sí? Por eso. Miren, chicos, ¿qué creen que es esto? Nada más que ya se me desbarató por aquí porque ya es lo último que nos queda. Este es el postrecito que les estoy dedicando. Les cuento que es un respectivo pastelito. Ay, mira, esto se me hizo como el ojo así. Es un respectivo pastelito de elote. Uy, esa es la recetona que les estoy editando. Nada más que pues ya tiene, o sea, ya obviamente ya es lo último que nos queda. Recién hechecito, ustedes van a ver qué delicioso va a quedar. Aquellas personitas que quieran ver el videito va a estar listo en estos días, chiquillos, ¿eh? No ocupo servilletas. Yo sé que tú sí. Mi vida, la tocín. Ahí está, mi amor. Vamos a probar. Ahora sí, vamos a darle. Es que está picoso, ¿verdad? A ver. A mí me gusta dejarle los trozos de la cebolla para que se sientan así, miren. Miren qué delicioso. Miren ustedes qué delicioso se miran los trocitos de cebolla, el pollito. Miren. A mí me gusta que queden así, pero les cuento algo que que si por mi esposo fuera no te gusta, te gustaría que lo pusiera molido todo, ¿verdad? Eso es correcto. Le digo, ¿y no quieres que te haga un puré de papa? Mira, amor, me voy a sentar poquito. Hay tanto que quiero contarte. Uy, miren, chiquillas. Aquí tengo todo el kit para pintarme el cabello. Les cuento que yo me lo pinto sola. No me gusta ir a la estética ni nada de eso porque soy codita. No, es que luego, miren, voy a desfalcar aquí a señorito este. Es que ahorita soy una mantenida. Miren, pero este es el que utilizo, miren. Ay, van a decir, Ingrid, ya los andas dando. No importa que les dé publicidad, ¿verdad? Eso no es nada de malo. Me afectaría nada más porque al rato no me van a querer dar trabajo, se los doy de gratis. Pero miren, es este el que utilizo. Esta marca, la verdad, miren ustedes. O sea, a mí en lo personal siento que sí. ¿Hace cuánto tiempo me lo pinté, amor? En diciembre.
Fíjense, en diciembre ya tengo 2 centímetros, pasaditos de 2 centímetros de dedo de la raíz. Se supone que ya cuando tenga 1 centímetro que me haya crecido ya me puedo dar otra vez el retoque para que no se esté dañe y dañe. Pero miren, siento que no se hace tan feo. Este me gusta mucho y luego le voy a poner esta que es un tratamiento al momento de que la vaya a mezclar. Pues aquí está super óxido. Ahora voy a usar el del 20, volumen 20, porque a veces usaba el del 30, pero les cuento algo que el del 30 es muy fuerte y como te colora más tonos y pica. A mí me pica mucho mucho la piel. Y compré esta ampolletita, que esta es para reparar el cabello ya después de teñirlo, después de cada tinte. Este me lo voy a echar después. Y normalmente siempre lo mezclo con un 000. Este 000 te ayuda mucho mezclándolo con el tinte para evitar hacer una decoloración, que no te lo biches ni nada de eso. ¿Te gustó, mi amor? ¿Te sirvo más? Sí. ¡Ay, sí le gustó! Ahorita les sigo diciendo esto. Y ahorita les cuento el 000, que es lo que me ayuda. Ya ven que este tono normalmente pues es un cobre. Pero yo como lo mezclo con el 000 me deja un tipo anaranjado, así como fantasía. Ay, amor. Me pegué en el codo, voy a agarrar dinero. Bueno, fuera, ¿verdad? Voy a agarrar salsita de aguacatío. El 000, ustedes cuando lo compren, así pídanlo. Ay, amor, por eso no me gusta voltear a mí el bote. Mira qué cochinero se hizo. Agarré mucha. Ay. Ay. No me gusta metérsela toda, amor. Porque luego se embarra bien feo. Este no. Ay, les decía yo que el 000 te ayuda para hacer una tipo de coloración, te baja, dependiendo el tiempo que tú te lo quieras poner, te baja más tonos. Por ejemplo, este es un cobre, pero para que me quede así como tipo anaranjado, que el color que yo quiero, sí le tengo que mezclar mitad de tinte y el 000 la mitad también. Entonces ya hago con eso, les mezclo los dos y queda perfectamente. Entonces les recomiendo esta marca de tintes, se la recomiendo mucho. De hecho ya ven que la usan mucho. Y es que este tipo de tintes, bueno, no sé si en todos los lugares lo pueden conseguir. Este tipo de tintes son los que traen unos colores fantasía bien bonitos. De hecho yo usaba esta misma marca en el rojo. Ahí ustedes, si se van a unos videos anteriores de más de un añito, traía el cabello rojo, como un rojo tipo sirenita, era un rojo así, un tipo fantasía, muy bonito. Pero les digo la verdad, me encanta el color rojo, nada más que es mucho más batalloso para tenértelo que cuidar. El cobrizo se me hace que está un poquito más, te daña menos el cabello. Entonces por eso me quedé con el color cobre. Y aparte, a mi esposo dice que le gustó más. Gracias, Mari. Ay, yo ya me agarré hablando de los tintes, ¿verdad? Es que les quiero contar. Oigan, si les gustaría, a ver si les gustaría es que me gustaría conectarme y les dijera, me conecto con ustedes y en estos días y para pintarme el cabello aquí con ustedes, pero me da pena traer toda la pelona que así, ay, me voy a ver más horrible de lo que ya estoy. Pero sí me animara. Te dice Marvin, Ingrid, te cuento una cosa, que compró unas luces como las que tienes, dice, como las que tienes en tu cocina, pero ahora sabes que me falta es tener la cocina que tú tienes. Ay, Marvin, con el favor de Dios, mira, poco a poquito. Te cuento que nosotros no teníamos esta cocina. Nosotros empezamos a hacer videos y teníamos otra cocina, amor. Ajá. Incluso, les digo la verdad, no teníamos ni cocina, amor. Porque es la realidad, o sea, sí, tener cocina, sí es el espacio y todo, pero no teníamos como que todo el espacio. Los trastes con una cubeta. Exactamente, yo lavaba los trastes con una cubeta, porque el zinc no servía, y de hecho tenía que ir a llenar la cubeta en una sola llave,
y de ahí llevármela a la cocina donde estaba el pedazo de zinc, porque era un pedazo de zinc, ¿verdad, mi amor? Ya no servía el mueble, pero es que mi esposo no queríamos cambiar porque pues él ya sabía que con el tiempo iba a haber cambios, ¿verdad, amor? Con el favor de Dios y todo eso, pero me dejaste el micrófono aquí malo. Mira. Pues te vas a callar porque. Qué bien, ¿no? Y lo voy a poner aquí para que no se escuche uno lejos y otro cerca, ¿no? Y les cuento, yo así lavaba los trastes, chicos, a cubetazos. No tenía ni siquiera muebles de cocina para poner los trastes. La mayoría del tiempo los teníamos en el mismo escurridor, veamos, y por lo mismo no tenía muchos trastes. No, hombre, ahorita me estoy dando vuelo lilacha. Tengo, bendito sea Dios, mira, Diosito me ha bendecido muchísimo ahorita con todos los trastes que tengo, porque antes no tenía. Uy, hasta batallábamos que para servir un vaso, aparte, como no había mucho espacio donde poner y todo eso, ahí tengo mucha comezón, perdónenme, estoy rascando las piernas, amor, es que la circulación me da mucha comezón. Y les cuento que pues no había espacio y a veces era un quebradero, vasos que comprábamos a veces se nos quebraba porque pues no había dónde ponerlos bien y todo eso, ya saben que eso es bien indispensable. Pero mira, te cuento esto porque así nos aventamos muchos añitos. Y mira, con esfuerzo, y cuando te propones algo y si te encomiendas a Dios, Diosito te bendice. Y mira, aquí está la prueba de la Ingrid. Si ustedes supieran todo lo que he tenido que pasar. Pero bueno, poco a poquito van a ir conociendo cómo hemos avanzado, ¿verdad, mi amor? Claro. Porque, pues claro, para que muchas personitas también les pueda ayudar a la mejor de motivación. En un momento nosotros nos sentíamos también atados de manos, pero pues nada es imposible, chiquillos. Y lo más importante es que con el favor de Dios, si Dios nos permite, pues ojalá podamos lograr muchas cosas, no nada más nosotros, para el bien de nosotros, que ese bien que Diosito nos dé a nosotros, ese don, esa bendición, repercuta también para poderle dar esa bendición a otras personitas. O sea, como dicen, Dios nos ayuda, Dios nos bendice y nosotros también vamos a compartir esa bendición y ojalá y Diosito nos pueda complacer esa, ¿cómo le diré? Ese sueño, porque sería un sueño para mí. Israel Moreno, good noches. Es verdad, chicos. A lo mejor ustedes, bueno, muchas personitas a lo mejor han de creer que es mentira o algo. Pero esto de este proyecto en el que estamos dedicándonos ahorita, con el favor de Dios, si nos permite ir avanzando y salir adelante, pues sí que no es fácil, chicos, Yo creí, bueno, no es que yo creí, les voy a decir una cosa, yo también caí en la idea de que era fácil todo esto, ¿verdad, mi amor? Sí, claro, sí. Yo creí que era todo así tan fácil. Tienes que saber. Pero ya después con el tiempo te vas dando cuenta poco a poquito que sí, aparentemente estás ahí es fácil, pero la mayoría de la gente que cree que vamos a tener un umbral de ingresos pronto, grande, para poder cumplir tantas cosas tan rápido, no. Para decirles la verdad, no, porque todo tiene que ver, claro, el esfuerzo que tú le pongas, pero también poco a poquito ir escalando para poder llegar a poder cumplir esas metas. No es tan fácil de poder decir que de un día para otro las consigues, al menos como les digo, que mi amor, que tengas, pues les puedo decir un milagro, un don, pero yo ahorita les digo una cosa, siento que no hay milagros, chicos, en este mundo. La mayoría de las personas le batallan mucho y yo me he dado cuenta que le tienes que dar mucha inversión. Así como yo creo que el día de mañana les regresa lo que invierten, es como un negocio físico, ¿no, amor? Este tipo de trabajo. Es como un negocio físico. Cuando, ¿qué hacen? Bueno, yo con lo que les decía, le tienes que estar invirtiendo. Tienes que invertir tiempo, tienes que estudiarle, chicos, tienes que invertir en aplicaciones. Si yo les contara, ahorita, no sé si se han dado cuenta que no he subido en un video corto de esos shorts. Los videos shorts nos ayudan muchísimo, obviamente, para
dar un poquito más de alcance y que las personas conozcan un poquito más fácil nuestro contenido, porque les cuento algo, cuando ven un video que tienen mucho tiempo y cuando somos personas nuevas en este mundo, pues no eres conocido, pues nadie tiene confianza en ti y es muy difícil que le den clic a un video cuando ven que es cuando son creadores de contenido con pocos seguidores. La mayoría de la gente le da clic a los videos que ven que ya tienen miles de reproducciones o creadores de contenido que ya tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque así es como el ser humano tenemos ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, pues YouTube tiene bien estudiada a las personas, el algoritmo, todo eso se le llama algoritmo. Entonces, ¿uno qué hace, chicos? Uno tiene que buscar la manera cómo hacer que las personas pues te empiecen a conocer, que tus videos sean más visibles, que aparenten. Entonces, para eso tienes que estudiar, saber un poquito cómo se maneja para poder cumplir y una meta de como yo creo el sueño de todos los creadores, ¿no, amor? El día de mañana poder tener tu propio trabajo de ahí, todo eso. Pero les cuento esto porque si no es fácil, ni me quejo, claro, yo lo estoy disfrutando poco a poco a su paso, pero les cuento eso para que aquellas personitas que a lo mejor han de decir, ya tienen tantos suscriptores, a lo mejor ya ahorita ya están en el partner, ya son parte del partner de YouTube y todo eso, aunque seas parte del partner, aunque ya seas parte de, no es fácil para que puedas recibir ingresos. Esa es la partecita difícil, ¿verdad, mi amor? No es tan fácil, chicos. Entonces me gustaría poderles compartir. No es fácil, ¿verdad que no, corazón? No es fácil, o sea, no es imposible, no es difícil, pero por eso yo les aconsejo mucho las personitas que son solteros. ¿Por qué? Porque obviamente tienes mucho más tiempo para invertirle en él, ¿verdad? No tienes tantas responsabilidades. O cuando estás más jovencito que de plano dices, tengo mucho tiempo libre para poderme dedicar, porque realmente necesitas mucho tiempo para poderle invertir y no nada más el tiempo. También, como les comento, económicamente necesitas invertir en aplicaciones que ahorita, me desvié del tema. Estoy teniendo una problemática porque se renovó la suscripción de una aplicación, si se dan cuenta son gastos y no he podido utilizarla, amor. He tenido error. Al momento de que estoy generando los clips para poderle subir videos cortos, me aparece error. Por lo que les estoy diciendo, chiquillos. El mejor consejo que yo les puedo dar si quieren llegar a monetizar es estudien bien primero ustedes cómo se maneja la plataforma. Una de las cosas bien importantes, hay que estudiar. Hay mucho contenido gratuito de muchos creadores que se dedican a ayudar a los que quieren empezar en este mundo y les enseñan muchas cosas que les puede ayudar a poder llegar a cumplir esa meta. Yo les digo la verdad, yo ya cumplí la meta. Tenemos los suscriptores, estamos avanzando y todo, pero para poder conseguir los ingresos no es fácil, chicos, y tampoco es imposible. Como les comento, esto tiene que ser un paso a la vez, no lo vamos a conseguir todo de la noche a la mañana. Y para eso, pues sí, tienen que buscar tienen que buscar para estudiar un poco, y lo más importante, tienes que definir tu nicho. Tu nicho viene siendo hacia qué audiencia tú te vas a dirigir, qué tipo de audiencia es a las personas que no se trae estas cosas, qué tipo de gente estás buscando que llegue a tu canal. Un ejemplo, yo, en mi caso, mi nicho son recetas de cocina. Y para eso, ¿qué tipo de recetas de cocina? Pues yo tuve que decir, a ver, ¿qué tipo de recetas? Me voy a ir por tipo de audiencia que es a mí, como a mí me haga sentir a gusto, que gente con la que yo me sienta compatible, les puedo decir así, poderles compartir cosas que son muy de mí, ¿sí me explico? No les podría decir, yo no les voy a preparar un filete de carne
un ribeye, unos medallones, cosas así, porque estás hablando de que ya son platillos caros, ya son platillos que le vas a invertir más, entonces ya ese es otro nicho, ¿sí me explico? Y el nicho en el que yo más o menos yo dije, ok, a mí me gustaría ayudarle a las personas, a gente que es igual que yo, que a veces también batallan para cocinar algo económico, que están haciendo rendir su DNIto, que buscan qué cocinar con ciertos tipos de comida, por ejemplo, porque nosotros utilizamos casi la mayoría que es la carne molida, ¿no? Que el pollito, que la res y eso, cosas que son lo más económico. Entonces, lo que es básico. Entonces, ese es el punto, pues, que yo definí mi nicho de esa manera, ¿no? Entonces, si yo me pongo a estar haciendo cosas muy extravagantes, pues obviamente va a venir gente van a buscar con postres, un ejemplo, postres de alta calidad, platillos de alta calidad, y yo no, chicos, yo dije, yo quiero que sea casero. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver primero. Pero bueno, es un mundo muy extenso para decirles. Yo tengo estos añitos, siempre les he platicado tratándole de estudiar, y cada vez que tengo chance, chicos, me renuevo en información, porque esto de YouTube va renovándose mucho las políticas, van saliendo cosas nuevas, y eso es muy importante también. Actualícense de toda la información, qué cosas no pueden hacer, que sí, muchas cositas. Pero lo primordial es busquen tutoriales. Hay muchos tutoriales gratuitos y ya depende de ustedes cómo le entiendan, porque también es bien importante como ustedes sepan desarrollar la información que ustedes están recibiendo. Nadie tiene la clave exacta para poder llegar al éxito, nadie la tiene. Están los pasos a seguir y el camino y lo que puedes ir haciendo para que puedas ir mejorando, pero eso no te va a asegurar que vas a tener el éxito. ¿Me entiendes? Entonces no hay nada mejor como que tú solito vayas forjando tu éxito, tu camino, tú solo, nadie más te va a decir, ay, como la Ingrid hizo una receta de esto, yo también lo voy a ir a hacer porque a lo mejor eso me va a funcionar. No, chicos, no hagan esas cosas. A lo mejor les puede ayudar, les puede funcionar, darse cuenta que pues entre lo que cabe puede ser que haya personitas que les guste y estén buscando la receta que yo estoy haciendo, pero cada quien lo va a desarrollar de una manera diferente, y no quiere decir que porque Marisol Pink sea de tal manera y yo vaya y le haga lo mismo que ella, quiere decir que yo tenga los mismos resultados. Un ejemplo, ¿no? Entonces cada quien lo desarrolla de diferente manera y así. Pero bueno, me encantaría poderles explicar muchas cosas, pero es que la verdad sí es un poco detalladísimo. A veces que yo estoy platicando con mis hijos, como con la poleta, ¿no? O cuando le estoy platicando a mi esposo, fíjate que si le hago así, así, esto, y me dice, no te entiendo nada. Y digo, ok, no me entiendes, ya lo sé. Pero aprovecho. Ay, perdón. Les dije que me había quedado el guajalotito con el chile ese que se me aflojó. Miren, chicos, no me voy muy lejos, y que les quede bien clara esta información que les voy a dar. Si ustedes no hacen SEO en sus videos, el SEO viene siendo la optimización correcta para la información que ustedes le están dando a YouTube de su video. ¿De qué se trata? Llegamos a los 50, gracias. Falta uno, chicos, uno, ya casi llegamos. Lucas, saluditos, Lucas, gracias por venirnos a saludar. Les comento, bueno, para aquellas personitas, porque yo sé que hay muchas personitas que les puede servir mucho esto. El SEO, chicos, acuérdense que viene siendo título, miniatura, descripción y etiquetas. Investiguen cómo se trabajan esos 4 puntos, y ahí está la clave de ustedes cómo van a poder saber trabajar esto, y ahí ustedes van a ir entendiendo poco a poquito de qué manera pueden hacer esos 4 puntos claves, cómo puedo hacerlos explotar, y de esa manera ahí van a empezar a subir. Van a ver, y ahí con todos los videitos que les digo que hay para que vayan aprendiendo, van a ir entendiendo de qué se trata y por qué es tan importante esos puntos de la descripción, el título,
y todo eso. Eso es lo importante. Y lo más importante, los dos más importantes, la miniatura y el título. Pero estudienle, chicos, para que le entiendan un poquito. Yo les digo la verdad, yo siento que todavía no, esa parte de las miniaturas, del título y todo eso, batallo mucho, aunque ustedes no lo crean, yo batallo mucho, y de las miniaturas ni se diga. Eso es lo principal, pero la verdad es algo que siento que tengo que mejorar, pero con el tiempo lo voy a ir, poco a poquito lo voy mejorando, pero sí es muy importante, aunque no crean. Ahora, otra de las cosas, para que puedas llegar al umbral, es bien recomendable que no nada más tengan contenido de videos shorts, ni puros videos largos, ni puros en vivos. Si tienes más de los 3 y puedes hacer un poquito de todo, es mucho mejor, porque te va a ayudar a conseguir las 4,000 horas de reproducción que te pide YouTube para poder monetizar, aparte de los 1,000 suscriptores. Entonces, cuando es con puros shorts, si no le sabes un poco al algoritmo, batallas mucho. Entonces yo les recomiendo mucho los lives, hagan videos largos, de perdida uno cada semana, y metan videos shorts, y de esa manera les va a ayudar muchísimo. Pero busquen su nicho y ya con eso van a poder ir subiendo bien rapidito. Y sobre todo, chicos, la constancia. Ay, a mí cómo me ha afectado mucho no ser constante. Cada vez que hemos tenido así una situación en la cual no he podido conectarme, me perjudica mucho, ¿verdad, amor? Porque obviamente yo sé, imagínense, es como ir a un restaurante a comer, chicos. Nomás imagínense, ustedes van bien emocionados y quieren ir a comer y se dan cuenta que está cerrado. Valiendo Wilson. Se van. Vuelven a ir otro día, cerrado. Valiendo Wilson. Cuando no van, resulta que abrió. Dicen, ta madre. Pues entonces voy a ir para el otro día, al cabo ya volvieron a abrir, y resulta que vuelvo a ir y a otra vez no abrieron. Así estoy yo. Y eso es malo. No hagan esas cosas que hacen la Ingrid. Eso perjudica muchísimo, muchísimo. Pero también hay que entender que cuando tienes una vida, también hay que atender la vida, pues, porque no la podemos dejar así por un lado para dedicarnos nada más a otras cosas. Entonces, a veces hay que tomar prioridades y pues ni modo, ¿verdad? No nos queda de otra más que aceptar esos obstáculos que la vida nos pone, porque yo lo veo que son así, son piedritas en el camino que tengo que ir haciendo un ladito para poder llegar a mi lugar, a mi destino, y sobre todo de la mano de Dios, para que Diosito me vaya guiando y no me desvíe, porque si no, me va a agarrar como el burro que iba. ¿A quién llevaba el burro, amor? Ay, es que ese personaje de la Biblia no me lo sé, yo nomás me acuerdo porque me acuerdo que iba montado y que le pegaba, porque pensaba que lo iba a desviar en el camino, y no me acuerdo cómo es esa historia de la Biblia, pero así pasa. Miren ustedes. El arrocito. Yo quisiera platicarles muchas cosas y poderles ayudar, pero ya sería como dedicarme nada más a platicar con ustedes. Vamos a tomar un tema así, ya que no tenga que ver con nada, con la receta o algo, para poder platicar esos temas. Y si gustan, les puedo decir, a mí por mí no hay ningún problema. Algo que yo tengo, que a mí no me gusta ser egoísta, chicos. Si yo les puedo ayudar en algo, a mí no me importa decirles y decir, miren, yo le hago de esta manera, yo hago esto. Les puedo ayudar con muchísimo gusto. Como les comento, ya ustedes, de la manera que lo desarrollen, a lo mejor ustedes le pueden entender mucho mejor que yo y lo perfeccionan mejor que yo, y ustedes pueden hacer las cosas mucho más fácil que yo. Eso no hay ningún problema. Pero la idea es que les pueda compartir y facilitar un poquito más cómo pueden ir haciendo las cosas. A mí me ha costado muchos añitos irle rascando, buscando información aquí, buscando información allá, y ahora aquí, y ahora acá, con diferentes creadores de contenido,
y no nada más dejarme llevar por la validación de lo que ellos dicen, sino que también, ok, si alguien me está dando esta información, yo busco en otras fuentes para darme cuenta si en otras fuentes también tienen esa información igual, ¿sí me explico? O mínimo que digan 2, 3 cositas que digan, no, sí, esta persona también ya hizo lo mismo y sí funcionó. Entonces, ya de esas 2, 3 fuentes que yo ya miré que sí les resultaron, entonces yo ya tomo la iniciativa de hacer la prueba. Pero no, nada más me dejo ir a la primera. Porque pues no todo lo que vemos también en redes sociales quiere decir que es así, chicos. Tampoco hay muchas cosas que son falsas. Pero yo les prometo que cuando les diga algo no les voy a decir algo que sea falso. Ya nada más que ustedes ahí se van a encargar de darle el plus a todo. Mm. A ver, los voy a leer por acá, chicos. Es que por allá no alcanzo a ver. Están muy lejitos. Ah, acá, déjenme, voy a traer. Yo les debo un en vivo. Por cierto, les debo un live de fin de semana. No sé qué tantas cosas tenga que hacer mi esposo, no lo voy a comprometer en decir, ay, quiero hacer esto y quitar el tiempo, pero si me permite Dios, este fin de semana, si Dios me permite, me conecte y platicamos muchas cositas. Si tienen dudas, para dejar esa plática, dejarla pendiente, para cuando estemos platicando nada más y poderles ayudar. Así es que déjenos su like, chiquillos, si es que a ustedes les gustaría que nos conectáramos un día de estos y poder platicar esas cositas y poderles ayudar lo que yo pueda ayudarles, ¿verdad? Ustedes me dicen y yo estoy encantada. Nada más que no voy a cocinar ese día. No voy a cocinar, nomás me voy a echar el cafecito y vamos a platicar y chismorrear y contestarles todas las preguntitas que ustedes tengan. ¿Sale, vale? Pero que sean preguntas que les pueda servir. Aunque también me gusta el chisme, ¿verdad? Pero a mí me gusta aprender algo nuevo. Así es que si nos conectamos es porque vamos a aprender cosas nuevas. Aunque sea en la plática, pero vamos a aprender. Ay, ese chilito está criminal. A ver qué dice. Gracias, amiga Norma. Buenas noches, mija. Ahí estaré visitando tu canal. Ya se va a ir los del chat Matocho. Chau, chau. Sazón Mexicano, buenas noches y muchas gracias por venir. Dios te bendiga con mucho trabajo. Síguele echando muchísimas ganas y ya sabes, puro para adelante. Oye, Sazón, ya nos compartiste, a ver, nos dijo los coricos, pero no nos dio la receta. Nos tienes que dar la receta, no seas gachos, Sazón. Saca la receta de los cochitos, de los coricos. Ya nos diste la de las donas, creo, ¿verdad que sí? Ya nos diste la de las donas. Nomás hemos hecho una receta que Sazón nos compartió, que fue la de la cochinita. De Jan, Jan no ha venido. Vamos a dejarle un saludote para Jan Ramírez cuando ande por aquí, si es que llegas a ver la receta, Jan. No nos has venido a visitar. Te estás portando mal. Les digo la verdad. Con ese toquecito de mayonesa. Y ahorita me voy a comer este panecito. Que les digo una cosa. Obviamente porque ya lo preparé, ya tiene días y ya nada más está con un aluminio tapadito. Se empieza a hacer reseco, ya saben ustedes. Pero cuando está recién hechecito, esta partecita de arriba se mira enmieladita y luego tiene una textura así como tipo pudín de elote. Ni les cuento, cómo lo preparamos, porque si no ya no van a querer ir a ver la receta de la Ingrid, Pero les cuento que me tengo que comer eso porque no quiero que se vaya a quedar. Ya son los últimos pedacitos que nos quedan. Ahora que la Polete vino, le tocó llevar lonche a la escuela pastelito de elote. Es que ahora hemos traído últimamente a Polet y nos toca llevarlo en la mañana los lunes porque entra a la escuela.
y pues ya la llevo con lonchecito y todo. Ya saben que los plebes regresan con la mami, aunque no crean, extrañan las regañadas, pero también les encanta que les anden poniendo su lonchecito y todo, ¿verdad? No hay nada como la mamá, nada. Unos shots y contestando preguntas para que se ponga bueno el show. Unos shots de café. No. Dicen por ahí la Ingrid. ¿Cómo dicen? No, es que nunca me he puesto borracha, amo. Sí me he puesto borracha. Pero la vez que me pusiste en el depa nomás el Javier. Pero mira, la Ingrid, tanto, pero no tonta, ¿eh? No crean que está medio tontita la Ingrid. Aunque no crean, sí me he hecho mis shotcitos y todo, pero no me gusta ponerme un punto de embriagadez. No sé cómo vaya a actuar. Imagínense que hago una ridiculez, una tontería, o sea, no me puedo imaginar ahorita, a mi edad, a estas alturas, así como estoy, chiquisita, pero viejita, así ya con una mentalidad bien acabadita y todo. Es que mi esposo me dice viejita porque dice que soy bien renegona. Es que ¿saben por qué decimos esa palabra? Porque yo me acuerdo de don Reyes, que en paz descanse, era un señor ya mayor, pero era el abuelito de uno de mis vecinos y era bien enojón y bien peleonero. Hasta correteaba con un palo para pegarte de lo enojón que era. Y por eso uno trae esa costumbre de decir esas palabras. Porque no todos los viejitos son enojones. Eso es mentira. Aparte es bonito estar en esa edad, aunque crean o no, porque mira, ya uno no se preocupa por atender a nadie, ya uno no anda ahí preocupándose de nada, ya uno ya vivió y ya la vida le vale Wilson. Y si eres bien bueno, te miman todos tus nietos, tus sobrinos, todos. ¿No comiste nada? Amor, ¿cómo es? Hoy dice que no comí. No. Ya me lo estoy acabando. Ay, es que les digo algo. Yo ni en la mañana fuimos a hacer pendientes y que me lleva a comer unos taquitos varios, que mira, es una bendición toda la comida. Pero ¿saben cuál es el error? Que cuando sabe uno cocinar, ay, yo bien fregona, ¿no? Sabes cocinar, o sea, no. Pero obviamente, pues a mí me gusta meterle sazón a mi comida, ¿no? Ya cuando vas a comer así como otros lugares, ya todo te sabe bien. Si no tienes ese sazón que a ti te gusta, como que ya no comes igual. Y yo batallo mucho. Amor, ¿verdad que batallo mucho para que me guste la comida así en la calle? Y a mi esposo también, la verdad. Está muy mal acostumbradito ya la Ingrid. Amor, ¿ya te acostumbraste a mi sazón? No, ni tanto, porque a veces eres bien panchero. ¡Ay! Le pusiste mucho ajo. Ay, no me gusta la cebolla que se estén los trozos así, muélelo. A veces no me gusta. Ay, En algunas comidas. no me gusta que se sienta el tomate. A mí me gusta más que se lo muela. Pero está loquito porque a ver, nomás son sus ideas. No en todas las comidas, mira, en las sopas no me gusta el tomate entero en la sopa. Por eso es que traigo la cebolla entera en sopa. Son cosas distintas que me la comen un guisado de carne o en la sopa. En la sopa no me gusta entero la cebolla ni el tomate. Pero en las comidas sí, guisados sí los como así enteros porque quieren ir así. Pero en la sopa no. Es que en los caldos, a veces yo le pongo unos trozos de tomate cuando se está empezando a cocer la carne para que le dé sabor y el pedazo de cebolla. Pero a veces no se la saco. Cuando es en caldo, amor, el tomate se desbarata. No quedan los trozos. Bueno, a veces nomás la cascarita que anda ahí navegando. Y como que esas son las cosas que no te gustan porque lo demás se desbarata. Miren mis amores. La Ingrid ya comió. A ver,
Johnny Johnny ya nomás agarra la son de paz y me manda la Wilson, Sí, por eso te digo que ya agarraste son de paz y paz. Ay, perdón. ¿Ven por qué no es recomendable hablar después de estar comiendo? ¿Qué? Deja a mis bebés en paz, ¿eh? No me los estés maltratando. Oigan, chicos, yo ando muy de sudaderas últimamente. Es que esta es la Ingrid. Aunque ustedes no lo crean, esta es la Ingrid. Así me gusta hacer a mí. Cuando me ven así con mis saquitos y cositas así, pues ya lo hago por ustedes, para que no digan, ay, la Ingrid, qué jodonga es. Pues yo soy feliz y estoy oversize. Así, miren, con las sudaderas y todo. Es que así no me preocupo si se me marca la peyota y todo. Y con la ropa apretada parezco tamal envuelto. No puedo. ¿Te gustó este perfume, amor? A mí no está malo, pero está muy fuerte para mí. Huele rico. Es un Oscar de la Renta. Tiene un aroma floral rico, nada más que es muy fuerte para mí. Ay, miren, chicos. Miren, si ustedes piensan, ustedes dicen que esto no está rico. El mejor pan de elote. Me encanta, porque resalta demasiado el sabor del elote. Y luego tiene esa textura como tipo pudín, cremosito, húmedo, pero a la vez también tiene esa sensación de pan. Sí me explico, pero muy leve, muy leve. Ya cuando ustedes miren lo que les estoy diciendo, para que lo prueben, chiquillos, yo sé que les va a gustar. Oigan, vengan, les voy a compartir un poquito. Ay, gracias, Ricoberto. ¿Por qué pones esas tentaciones a mí? Estoy a dieta, ¿en serio? Ah, sí, ¿verdad? No puedes, si estás a dieta, no puedes comer panecito, ni nada de eso. Te iba a decir, pero ese lotito. Ay, ya casi se me sale. Es que yo les quiero decir qué le puse, chicos, pero si no, ya no van a querer ver la recetita. Miren, les voy a enseñar. Antes, miren cómo está saliendo el vaporcito. ¿Se dan cuenta? Qué bonito quedó el arroz, ¿verdad que sí? Miren, 2 tacitas y miren esas 2 tazas aquí caben. Las 2 tacitas y miren este guisadito. ¡Ay, chiquito, papá! Acuérdense, son acelgas con pollo, son piernitas de pollo desmenuzado. Ahí va a estar la recetita grabadita. Se las voy a dejar guardadas aquí, chicos, para que ustedes vayan viendo el paso a paso y puedan preparar un guisadito diferente. Ya saben, algo más nutritivo, más light. Ustedes pueden utilizar aceite de olivo. En mi caso, yo nada más utilicé vegetal. Así es que yo sé que muchas personitas van a decir, eso no es muy light, Ingrid, pero pues ya nada más cambian esa cuestión del aceite. Y el arrocito. Si ustedes dicen, no, Ingrid, porque no puedo comer grasa, porque lo tengo que, ese es frito y lleva grasita, pues entonces, chicos, aquí en el canal tenemos muchas recetitas de cómo pueden hacer arroz blanco, sin nada de grasita, así nada más con agua hervida y que les quede así como está aquí, bien, bien esponjadito y bien delicioso, ¿ok? Aquí va a quedar todo eso guardadito. Pues, ¿qué les digo yo, mis corazones? Déjenme, le doy un poquito la vuelta. Miren, Johnny ya le dio sueño. Les dije, oye, ya se me quieren ver mi peluquín. Miren, chicos, es que me hago las 2 colitas, a mí no me da vergüenza, miren. Cómo se me hace el cabello, ¿verdad? Se me hacen los rolitos. Miren.
Es que ya ocupó pintarlo, miren cómo se ve, el pobre. Y es que ya cuando ya cuando le dé el retoque del tinte, ya me lo voy a poder arreglar. Ahorita no se puede, miren. Pero les cuento, miren, que no se maltrata, aunque ustedes vean, ahorita está así porque me eché un poquito de aceitito para que se me aplaque un poco. Y con el aceitito, y ya cuando lo tienes un poquito, pues se puede decir así del resequito del tinte, pues ya se ve así. Ya cuando me lo vuelva a pintar, se me va a hidratar un poquito más. Me gustan las pelucas así chiquitas, no sé por qué. Ay, chiquillos, chiquillas, y yo, y mi greñerillo. Es que por eso me hago estos chonguitos, chicos, para que mi cabello ahorita no meterle plancha y mucho menos le meto secadora, porque la secadora te maltrata más. Cuando usan este tipo de tintes que son como fantasías y que son así que mucha decoloración, no les recomiendan usar secadora. Jamás usen la secadora, eso les maltrata mucho el cabello. Y no lo planchen muy seguido, al menos que no sea que ustedes digan, ay, sí, me merezco una buena planchadita, porque las planchadas, ay, hacen que el pelo se maltrate mucho. Yo sí lo plancho, pero no muy seguido. Me decía, ni que me importa, Ingrid. Ay, es que veo mis pelitos, mi cabeza de huevito. Pero bueno, mis corazones, yo me tengo que ir. Es algo que yo no me quiero salir. Sí, déjanos la receta de coricos. A ver, dice, te dejo la receta de los coricos en uno de tus videos, que va, bendiciones, buenas noches, gracias, Azul, claro que sí, nos deja la recetita y la vamos a hacer, también vamos a hacer la de las donas. Ya les dije, ya tenemos esos pendientitos. Nada más que no les voy a decir qué día porque es bien impredecible. Mi esposito es bien impredecible, chicos. No quiero que me deje abajo con las cosas. Y miren, ya ven, hago postres y casi todos me los como yo. Ahorita que viene Paulette, pues la Paulette me ayuda con eso, porque a mi esposo sí le gusta, pero ay, no, me hace renegar cuando hago postre, luego me deja ahí. Como que él no es mucho de eso, chicos. Pero sí, dámela, porque la voy a hacer. Aunque hago poquitos, ¿verdad? Con eso. Dice, no, aquí ando, dice mi esposo. Ya se durmió. No, ya le dio sueño, pero todavía no se va a dormir. No lo voy a dejar dormir ahorita. Ay, muchas gracias, Normita preciosa. Mis corazones, pues miren, yo estoy feliz y contenta porque ustedes estuvieron conmigo el día de hoy. Ingrid, que Dios te cuide. Gracias, Mari, dice siempre a ti, a tu esposo, feliz noche. Mari, te queremos mucho, mi corazón, te quiero tanto. Mari, no sé por qué me da como ternurita, no sé, me encanta que me escriba y me hace sentir así como que tengo ganas de ver a Mari y darle un besote y un abrazo de osote, así apachurrador. No, hombre, y luego cuando yo veo a alguien así con mucho gusto, los agarro como osito de peluche, han de decir, ay, enfadosa, quítate. Pero yo soy así, bien apachurrada ahora. Dice, estás en problemas, estás despierta. Ay, chicos, no empiecen a hacer enojar a mi esposito porque luego la Ingrid paga las cosas. Ah, no es cierto, es una broma. No, mis corazones, yo estoy bien feliz y bien contenta, mis amores, porque dice un abrazo grande. Ay, Mari, besote, mi corazón. Gracias, Mari, por siempre estar aquí con nosotros. Quiero mucho. Oye, Mari, gracias por tenerme paciencia, por estar aquí con nosotros en el chat, compartiendo. Gracias por todo tu apoyo. La verdad, ustedes son bien indispensables en mi vida, chiquillos, porque si no fuera por ustedes, yo no estuviera aquí. Ustedes que me escriben, y aparte yo ya me siento como si fueran de mi familia. Porque hagan de cuenta que ya me siento en confianza con ustedes, ya les puedo platicar así como si fueran algo, como si fueran parte de mí, ¿sí me explico? Así es que me van a aguantar toda la vida. Buenas noches, mi corazón, ¿ok? Un besote y aquí te queremos toda la familia culinaria, Mari. Descansa, besote, mi reina. Oye, ¿qué les iba a decir, chicos? Pues bueno, es que me volteo, espérenme poquito, me volteo un poquitín, chicos, porque ya saben que la Ingrid no puede hablar mucho.
Ahora si pudiera hablar. Ay, Dios. Oigan, chicos, pues miren, esto quedó espectacular. Yo me quedé fascinada con esta recetita. Ya se dieron cuenta que es muy sencillita. Dice Ingrid, siempre es un gusto estar en tu canal. Bendiciones. Gracias, Mari. Para nosotros es un gusto, un placer. ¿Cómo te voy a decir? Una felicidad cada vez que yo los miro, que ustedes aquí, que me escriben un mensajito y ver a Mari otra vez aquí es como, ¡ay! Me llena de felicidad. Te queremos mucho, María, muchas gracias. Mi esposito también los quiere, chicos, nada más que él no es tan expresivo como la Ingrid. Yo sí, chicos, yo sí. Pero bueno, buenas noches, mi reina. Oigan, chiquillos, pues yo también me voy a despedir. Estoy muy feliz, pero quisiera dejar también más cosas y más palabras para poder platicar con ustedes en la otra transmisión que lleguemos a hacer. Voy a revisar los comentarios, a ver cuántas personitas nos dijeron que sí les gustaría que nos conectáramos para platicar. Y ya saben, entre esa plática vamos a poder compartir cositas que nos podamos ayudar unos con otros. ¿Qué les parece si lo dejamos así pendiente esta platiquita para ese día, ok? Y lo vamos a dejar ahorita con esta recetita, que la verdad estuvo muy, muy, muy deliciosa, muy sencilla. Acuérdense que es una receta de pollo económica, lo hicimos con piernitas, acelgas, verduritas. Todo esto es para aquellas personitas que quieren comer algo más ligerito. Y no nada más de cena, chicos, lo pueden usar para almuerzo, para desayuno también. ¿Cómo de que no? Se hacen unos burritos con esto y ustedes ya tienen un delicioso desayuno. Aquí en Tijuana, en Baja California, se usan mucho los burritos para desayunar y este tipo de guisaditos son perfectos para poder comer un burrito para desayuno bien delicioso. Así es que se los recomiendo, chicos. Vayan anotando la recetita. Y este arrocito ni se diga. Es una delicia. Quedó espectacular con un sabor deli. Y sí, quieren ver más recetitas deliciosas como esta, chicos, vayan a ver aquí adentro del canal. Hay una cartera de videos donde van a poder encontrar postres, desayunos, comidas del día a día. Van a poder encontrar, y entre esas recetitas, chicos, tenemos variedad de recetas de arroz blanco, rojo, con tomate, con consomé. Los hemos preparado y ustedes ya saben de muchas maneras. Ahí van a poder encontrar muchísimas cosas deliciosas, chiquillos. Así es que los invito a que se suscriban si son nuevos por aquí. Activen la campanita, es muy importante. Así les va a llegar una notificación cada vez que nosotros estemos aquí en vivo y se puedan venir con nosotros a compartir un ratito. Recetitas facilitas para aquellos que son principiantes. Vénganse con la Ingrid, aquí vamos a aprender todos un poquito de todo. ¿Sale, vale, mis corazones? Y quieren más recetitas, vayan ahí al canal, ahí van a encontrar hasta postrecitos bien facilitos, chiquillos, ¿ok? Así que muchas gracias. El chanclazo, sí, muchas gracias, dice Johnny, dice. Buenas noches, bendiciones. Norma, gracias, mi corazón. También te has ganado mi corazonzote. Aunque el corazón de la India está chiquito, pero aunque no crean es así de grande. Ustedes se lo han ganado. Norma, te agradezco mucho, mi reina. La verdad me estás ayudando muchísimo. Te agradezco con todo mi corazón. Ojalá algún día tenga para poderte pagar todo ese apoyo que nos brindas, porque tienes una buena conversación en el chat, le das la bienvenida muy amablemente a las personas y la verdad me siento muy feliz haberte topado en mi vida, mi reina, ¿ok? Estoy muy contenta, la verdad te lo digo de todo corazón. Un besote también para ti, mi reina. Te voy a decir que tienes una vibra muy bonita y la verdad tienes una manera de poder conversar con las personas muy padre. Así es que te queremos mucho. Esperemos que estés más tiempecito aquí con nosotros. Cuando no puedas venir no pasa nada y cuando puedas venir siempre vas a ser bienvenida, ¿ok? Un besote también para ti, mi reina, y te queremos tanto, ¿ok? El día que tú no quieras estar aquí en el chat de moderación me dices. ¿Sale, vale? Con toda la confianza del mundo, porque a mí me da pena después quitarlos y van a decir, ay, es que Ingrid ya me comprometió. Ay, pero ustedes aquí, esta es tu casa, mis chiquillos, ¿ok? Ya no les digo más. Ya te amo, dice Roberto. Ay, Roberto, muchos thank yous, pero bueno, chiquillos, gracias, amiga. Dice Tomás, déjame bloquear los malos o me vas a hacer... Ay, mi corazón, sí. Tú regáñalos, tú tienes el poder de darles unas
Ane, si se portan mal mi corazón. Así es que ya saben, Normita, me la respetan porque ella es como la Ingrid, bien peleonera y no se deja. Ay, va a decir Norma, no digas eso. Es que yo también soy así, chicos, pero yo a veces digo, los voy a asustar. Oigan, no, ya después les platico de esta anécdota porque me quedé pensando con esto que hice el otro día, pero ya lo vamos a dejar pendiente porque si no me voy a extender con la plática. Nos vemos, chiquillos, ¿ok? Esténse pendientes en la notificación. Activen la campanita, ya saben que es muy importante y así les va a llegar por si nos conectamos en estos días, ¿sale? Vamos a dejar esta plática pendiente para tener más temas. Es que hay mucho que hablar, chicos, mucho. Pero bueno, los quiero mucho. ¡Ey, Chanclazo, muchas gracias, Gracias. Que Dios te bendiga también para ti, Chanclazo. ¿Sabes por qué? Porque nos has apoyado mucho, nos has compartido y sobre todo nos has dado muchos ánimos aquí. Te queremos también muchísimo con todo el corazón, ¿eh? Gracias por todo y por haber traído a Normita para acá con nosotros, ¿ok? Pórtense bien, chiquillos, y les dejo un besote. Gracias también por parte de mi esposo a todos ustedes. Los queremos. Dice, un abrazo para todos y sus familias. Pues buenas noches, gracias. Buenas noches, chiquillos. Nos vemos en una próxima transmisión. Los amamos. Thank you.